Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y vamos a por un capítulo más, un capítulo especial. Mario y yo tenemos muchas ganas de hacerlo, la verdad, por el invitado que tenemos, por la historia que tiene, por todo lo que nos puede contar. Ya ahora vais a ver quién es y lo vais a reconocer fácilmente. Así que nada, con muchísimas ganas de disfrutar de este rato y estamos convencidos de que vosotros también lo vais a hacer. Mucho fútbol. Mucho fútbol, la verdad que sí. Ojalá vivir todo lo que ha vivido el invitado de hoy, pero la verdad que tenemos muchas ganas de hacerlo por eso, porque es fútbol por los cuatro Y costados. muchas verticales dentro del fútbol. Eso es. Que no es solo una unidimensional, Justo. ¿no? No, Hay eso es. muchas ahí Vamos a verticales. tocar un poco de todo y va a ser muy entretenido, la verdad. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a Aitor Caranca, bienvenido y esperemos que pases un buen rato con nosotros. No, muy buena, seguro que sí. Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos de dónde eres, tus orígenes, cómo empezó todo. Bueno, soy de Vitoria, aunque pasan muchos años en Bilbao, los de Bilbao son de Bilbao. Entonces yo fui con 15 años y bueno, pues el tema del fútbol en mi familia, pues desde que nací, ¿no? Yo creo que siempre, por lo menos los que ya tenemos una edad, siempre decías el primer regalo que querías era un balón. Ahora ya son PlayStations y teléfonos y demás, pero en aquella época eran balones y yo tuve la suerte de que mi padre era entrenador y no tenía un balón, tenía un saco de balones en casa, tenía las camisetas del equipo de mi padre en casa, que mi madre las tenía que lavar, así que imagínate, ¿no? Pues desde pequeñito ya con balones y O sea, equipajes familia por en futbolera. casa. Sí, mi padre era entrenador y la verdad es que una experiencia curiosa, porque pasé de exigirme, recuerdo salir un partido de San Mamés con 30 años y con mi hijo en brazos y preguntarme a mi padre, ¿qué tal? ¿Estás cansado? Y dije, sí, papá, estoy cansado. Y se me quedó mirando así. Hijo, no vuelvo a venir, vaya partido de mierda. Digo, papá, he ganado 3 Champions, tengo un hijo, por favor, déjame ya que me relaje. Y era hasta el último día de jugador una exigencia total. Y luego cuando empecé a entrenar, que yo tenía el miedo ese de decir, ya verás ahora, encima, pues fue todo lo contrario, ¿no? Yo creo que como él había sido entrenador, fue todo lo contrario. El día que yo le llamaba y estaba mal porque habíamos perdido lo que sea, él era lo contrario. Me equilibraba, me decía, tranquilo, que seguro que sale bien, que lo está haciendo bien. Entonces ya te digo, bueno, desde pequeñito ya con esa presión en O casa. sea, él empatizaba mucho más cuando eras entrenador, más que como jugador, ¿no? Sí, total. Bueno, empatizaba más como entrenador siempre. Como entrenador exigiéndome cuando era jugador y como entrenador, pues bueno, pues empatizándome en ese sentido de la soledad del entrenador, de cuando terminas un partido y has perdido, pues te vas a casa y estás tú solo. Entonces, pues bueno, pues lo que pasa que a mí me costó un poco el decir, bueno, a ver cómo va a reaccionar mi padre ahora, ¿no? De lo que me ha exigido como jugador a como entrenador. Y a día de hoy, pues incluso ahora que estoy haciendo los partidos de Champions para UEFA, pues sigo encontrando ese vacío de no llamarle después de los partidos, ¿no? ¿Tú le consultas a tu padre? No, ya no puedo. Me falleció hace 6 añitos ya, sí. Ya de pequeño, cuando tú estabas en esas categorías inferiores, ¿te exigía desde esa parte de entrenador? ¿Tú lo notabas? ¿O al ser un joven, al ser tú, un chaval, no lo hacía tanto? ¿Ya era cuando estabas ya en fútbol profesional? ¿O ya de pequeño también? Con el tiempo me he dado cuenta que era un entrenador. ¿Sí? O sea, me exigía. Así que es verdad que en otros momentos cuando me veía bajo me motivaba, pero sí que es verdad que recuerdo volver de partidos, igual con otros compañeros en casa, en el coche, perdón, y con el padre del compañero diciendo qué bien habéis jugado, qué bien tal, habéis ganado, y yo veía a mi padre por el retrovisor y me miraba así y decía, uy, la que me va a caer en casa va a ser floja. Entonces, bueno, pues esa exigencia de entrenador siempre la he tenido y, bueno, pues no es que la haya tenido, es que lo que he sido, pues el 90% ha sido gracias a él. Qué bueno. ¿Cómo fuiste avanzando ahí en esos años? ¿Cómo empezaste? ¿En qué equipo empezaste? ¿Y cuándo fuiste a la cantera Athletic? ¿Cómo fue un poco ese paso? Yo empecé en Corazonistas, jugaba en Corazonistas, luego en la Horrera de Vitoria, que es un club allí de Vitoria, tenía un filial ahí en el colegio y empecé en el Horrera Corazonistas y bueno, pues al año siguiente ya en el fútbol 11 me fichó el Alavés, que mi padre estaba en el Alavés en esa época en las categorías inferiores. Y bueno, pues estuve 2-3 años en el Alavés y ya el último año de cadetes hubo un torneo en Francia, en Montaigu, de la selección de Euskadi y fuimos 3 o 4 chicos de Vitoria y ahí estaba José Ángel Iríbar en aquella época de ojeador del Atleti
Y ya durante esa temporada empezamos a ir a Lezama pues una vez al mes o 2 veces al mes, y ya en agosto del año siguiente, del 89, ya firmé en el Atleti. Bueno. ¿Siempre jugabas en la misma posición ahora de cuando eras profesional o al principio eras...? No, al principio era extremo, era virtuoso. Al principio era... Sí, al principio rápido, era de extremo y medio y sí, interior de aquella época, y luego ya te van echando para atrás. A todos nos pasa. Raro es el caso que no le pasa. Raro es el caso. El primer consejo que le dije a mi hijo cuando empezó, que el pobre no llegó, pero le dije, tú empieza delantero, que para atrás siempre hay tiempo. ¿Cómo fuiste evolucionando ahí en el Athletic? Pues mira, la verdad es que fue pues, la primera experiencia de cuando un chico de Vitoria llega a Lezama con 15 años y dices, bueno, pues ya soy futbolista profesional, ¿no? Y el primer día que llegas allí te dan un balón, me acuerdo que estaba Gonzalo Beitia y Argoitia, José María Argoitia, que habían sido 2 míticos del Atleti, te dan un balón y te dicen, mira, ¿ves la pared? Pues empieza a la pared, controla la pared, y dices... Bueno, vienes al Atleti y te das cuenta que es la base de todo, ¿no? Al final tienes que empezar, cuando ya dejas del balón en la pared y te metes en la dinámica del equipo, te das cuenta de que eso de ser jugador profesional todavía cuesta mucho, porque te das cuenta de con todos los respetos a mis compañeros del Alavés, pero te das cuenta de lo que te encuentras en Lezama. Sin ir más lejos, en aquel equipo me encuentro con Julen Guerrero, por ejemplo, uno de tantos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es como que te pones los pies en el suelo y dices, wow, aquí hay que ahora que pelear. Hice 2 años en juvenil y la verdad es que muy bien, y cuando otra vez te vuelves a pensar que dices, bueno, pues ahora ya sí que estoy ya soy futbolista profesional. En aquella época había una liga sub-19 que era preciosa, que jugamos prácticamente todos los equipos de primera división, y empiezas a jugar contra el Barça, contra el Madrid, contra el Valencia, y te vuelves a dar cuenta otra vez de decir, wow, que esto es complicado. Había una división de honor de un grupo muy reducido de equipos de primera división, ¿no? Barça, Madrid, te tocan todos. ¿No estaba dividido? No, era como primera división, pero juveniles. Ostras, sí. Bueno eso. Quitando, me acuerdo en aquella época, yo creo que había algún equipo de Badajoz, lo demás era Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Betis, todos, Español, todos los de primera, ya digo, bueno, estaba la DAM de Barcelona también, Sí. Pero el 80% de los equipos eran los mismos equipos de primera en categoría sub-19. Y tuvimos la suerte de ganar la Liga y la Copa ese año, o sea que no fue mal. O sea, una generación sí, muy buena. Muy buena, sí. Julen Guerrero, estaba Ruiz Ochoa, estaba Yolanda Lambea, Aitor Wegún, Suances, jugadores que prácticamente la mayoría jugamos en primera luego. A nivel de selecciones, tanto española como autonómica, ¿ibas? A ninguna. No llegué hasta la sub-21 a la española. A la Besa sí que iba, porque en aquella época tampoco había selección de Euskadi, sino que eran territoriales y provinciales, y a la Alavesa sí, y cuando llegué a Bilbao iba a algún entrenamiento de la Vizcaína, pero partidos oficiales no jugué nunca con la Vizcaína, y a la primera que fui fue a la sub-21, ya cuando debuté con el primer equipo. Ya entrando en etapa de sub-23, ¿cómo avanzas? ¿Ya te dan bola con primer equipo? ¿Cómo empieza un poco esa progresión tuya hasta primer equipo? Pues mira, la verdad es que en la época luego de seleccionador estaba Ángel María Villar en aquella época, y se hablaba de la liga de filiales. Y entonces, pues tuvimos una reunión para ver qué nos parecía a los seleccionadores, pues la liga de filiales o cómo... Y yo conté mi experiencia, y la experiencia es esa, ¿no? De que como de una liga sub-19 al nivel que había en aquella época, al año siguiente dimos el salto 8 o 10 jugadores al Bilbao Athletic a segunda división A. O sea, con 18 años estabas jugando en segunda división contra el Cádiz, contra el Murcia, contra el Betis, y contra Pepe Mel en segunda división, contra Gordillo en segunda división con 18 años, en el Villamarín con 40.000 personas. Entonces, aquella liga te daba la preparación para luego estar en segunda directo. Hice un año en segunda A con un entrenador, así como el sub-19 con José María Morortu, que luego tuve la suerte de encontrarme en el primer equipo, y pues aquel año que encima ganamos eso, la Liga y la Copa, el ambiente que había, llegas al Bilbao Athletic y tienes un entrenador como Blas Ciarreta, que es todo lo contrario, que es antigua escuela, por decirlo de alguna manera, y encima nosotros veníamos subiditos de ganar la Liga y la Copa. Bueno, pues nos bajaba los humos,
pero sí que es verdad que competimos, nos mantuvimos la categoría y bueno, pues en segunda división con jugadores de 18 y 19 años, la verdad es que fue un éxito. Y ya la siguiente temporada ya es cuando hice la pretemporada con el primer equipo. ¿Cómo te veías tú ahí a nivel personal? De nivel y eso, como dices tú, toda una segunda división potente, chavales de 18 años, ¿te costó o os viste bien? ¿Tú a nivel personal? Me costó más el salto del juvenil autonómico, por decirlo de alguna manera, a sub-19 que de sub-19 al Bilbao Athletic. Porque al final, bueno, pues al final vas subiendo, te vas dando cuenta de eso que ahora muchas veces también se habla, ¿no? De esa salud mental, de esos psicólogos. En aquella época estás jugando, digo, contra la DAM, que era un equipo de Barcelona con un campo de arena, y el primero o segundo partido de liga era en la Condomina contra el Murcia o en el Villamarín contra el Betis con 40.000 personas, ¿no? Y yo creo que era, por lo menos en mi caso, era como decir, bueno, pues el sueño de ser futbolista se va cumpliendo, ¿no? Porque ya en esa época dices, ahora ya sí que te puedes considerar futbolista. Nunca me imaginé lo que venía después, pero sí que por lo menos estabas viviendo el viajar con unos compañeros, el jugar en estadios de 30 o 40.000 personas y contra jugadores que habían sido tus ídolos, ¿no? ¿Tú siempre lo has tenido en la cabeza? ¿No has tenido otra cosa en la cabeza que no fuese ser futbolista? No tenía. Lo que pasa es que tenía tan seguro que si no era futbolista me podía haber dedicado a lo que hubiese querido, entre comillas. O sea, yo sabía que digo, yo voy a darle hasta que dé, y si no, porque bueno, pues al final también hay que tener suerte de lesiones, de momentos puntuales, de que un entrenador cuenta contigo, de que un partido entras y no juegas más, y tenía claro que hasta que pudiese iba a dar todo, y luego si no hubiese dado, estaba convencido de que cualquier cosa hubiese podido, cualquier cosa que me hubiese motivado, sobre todo. En esos pasos de sub-19, también filial, ¿te desempeñas siempre en la misma posición? Sí, una vez que llego a Bilbao, ya después en la selección de Alavés, cuando me ponen de central, y luego ya sí que alguna vez he jugado, sobre todo el primer año, de interior izquierdo y demás, en el primer equipo, algún partido así de medio, pero ya siempre de central, y luego ya empecé a jugar de lateral. O sea, las dos. ¿Cuántos años estás ahí en el filial del Athletic? Uno. ¿Estás ese año sí, hago solo, o sea, el 92-93 entero, y luego 93 hago ya la pretemporada con Juve en el primer equipo, juego en el Bilbao Athletic, y en noviembre debuto, y luego ya diciembre, enero ya subo y ya me quedo con 20 años, 19-20 años. Porque él te veía, ¿qué pasa? ¿Tuvo alguna conversación contigo que te veía condiciones para estar en el primer equipo? ¿Te veía preparado para dar ese salto ya? Yo creo que más que él al principio, José María Morortu. Yo creo que además José María en aquella época era el segundo de Juve, y es el que nos había tenido en el juvenil, y yo creo que bueno, pues al final, siendo el Athletic, siendo de la cantera y viniendo de esas generaciones, justo Julen había subido el año anterior, bueno, pues yo fui el siguiente de ese equipo, y yo creo que más que Juve fue José Mari, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente cuando ya subes y te ve y empiezas a jugar, luego ya la historia con Juve ya seguiremos. A nivel de mentalidad, tú cuando subías con primer equipo, ¿cómo te lo tomabas? ¿A nivel de nervios, a nivel de actitud, a nivel... ¿Cómo eras? Tranquilo, porque al final es eso, es para lo que has estado soñando toda la vida, ¿no? Y al final es creer en ti, lo que te digo, el apoyo que tenía en casa, y sobre todo, pues eso, ver que tenías que ser o hacer lo que has estado soñando tú toda la vida, y no preocuparte de otras cosas, ¿no? Sí que es verdad que el año ese hay momentos un poco de cabeza difíciles, porque bueno, entras con el primer equipo y llega el sábado y tienes que jugar con el filial, con el que no has entrenado en toda la semana, y bueno, pues muchas veces todo el mundo esperaba que tú fueses el que marcase diferencia cuando es complicado, ¿no? Entonces sí que hay momentos de quizás un poco de cabeza, sobre todo, de decir, vamos a parar un poco y centrarte cuando estás en el primer equipo, y cuando bajas abajo, o sea, estar con el Porque tú notaste un poco esa responsabilidad de que te generaba un poco a lo mejor el club, de decir, joder, tenemos muchas expectativas puestas en ti, y cuando no estés con el primer equipo tienes que ser el mejor sí o sí en el filial, porque estamos confiando en ti mucho. Sí. No, yo creo que la presión me la ponía yo solo, sí, o sea, claro. Porque el club todo lo contrario, encima el Athletic es todo lo contrario, es cuanto más jugador salga, mejor, ¿no? Entonces yo creo que era la presión esa mía de bajar al Bilbao Athletic y decir, bueno, como bajo del primer equipo, como que tengo que hacer más cosas de las que quizás, que luego me pasa también a la vuelta, cuando vuelvo del Madrid al Athletic me cuesta mucho, porque bueno, pues que parece que tienes que demostrar todo lo que has hecho, y
sobre todo cuesta. No hemos hablado cuando de todo ese proceso en el que has estado en el Athletic formando y tal. Imagino que el club, el Athletic como club, por la filosofía que tienen, que todos conocemos y la cantidad de jugadores que sacan y todo, imagino que trabajarán de manera espectacular lo que es la cantera, le darán muchísimo valor, lo que dices tú, al detalle todo, porque piensa que tienen que estar sacando jugadores constantemente, ¿no? Sí, pero sobre todo, evidentemente ha cambiado y ya, pues las generaciones también son diferentes, ¿no? Pero lo que sí que el Atleti trabaja muchísimo es la identidad. Al final, yo creo que cuando yo llegué allí con 16 años, el entrenador era Howard Kendall, o sea, una leyenda en Inglaterra, y Howard Kendall estaba en Lezama. O sea, tú ibas a entrenar a las 6 de la tarde y te cruzabas con Howard por allí y te saludaba como si fueses uno más. O los jugadores del primer equipo venían a tratarse casi, no, casi no, sin casi, porque habían estado en el Atleti años antes, claro, y los fisios eran los mismos. De hecho, en los fisios en el primer equipo todavía son los mismos que había en la época que yo de juvenil. Entonces yo creo que, bueno, que es lo que tiene el Atleti, ¿no? Que trabaja esa identidad que te hace sentir algo diferente. Me veía ahora vídeos de despedidas que está viendo ahora, que últimamente está viendo más despedidas en el Athletic de los veteranos, y se les nota como cuando se despiden, como se... de verdad... dolidos, porque dices, como lo que decías tú, Aitor, antes de joder, es que a lo mejor los médicos, los fisios son los que llevan 15, 20, 30 años y dices, ¡buah, qué locura! Yo tuve suerte en ese sentido porque ahora lo ves y por un lado piensas, no, qué pena que no me pude despedir así, pero por otro lado piensas casi que mejor, ¿no? Porque no sé qué hubiese sido si hubiese tenido que decir que me iba en febrero y esos 3 o 4 meses, ¿no? La primera vez que me fui fue en 2 días, me llamaron del Madrid un 11 de agosto y firmé el 13, y la segunda que me fui a Denver también, estaba Colorado Rapids haciendo la pretemporada allí y me dijeron, ¿quieres venir? Y era un martes y el viernes me fui a Denver, o sea que tampoco tuve para pensar ese para momento, ese trámite. Es que debe ser difícil, debe ser difícil. Vamos a esos años de primer equipo. ¿Cuántas temporadas pasas en primer equipo hasta que sales a Madrid? 4. La primera debutó con Jup, la siguiente llega Javo Irureta, con José María Murrutu de segundo, y sale Javo, exactamente no me acuerdo, sería febrero por ahí, y se queda José Mari. También muy bien, porque era como la temporada de la consolidación. De hecho, esa temporada debutó con la selección absoluta. Y luego la tercera sí que es un poco, llega Stepanovic, no cuenta contigo, todavía pues bueno, pues peor, ¿no? Porque otra vez como volver un poco para atrás cuando ya incluso habías demostrado ir a la selección española, y bueno, pues no cuenta contigo. Sale también en febrero o marzo por ahí, vuelve a coger el equipo José Mari y acabo jugando, y luego ya llega ese año, es el que son las Olimpiadas. Ese es el año. Es el año de las Olimpiadas, voy a las Olimpiadas, vuelvo de las Olimpiadas, claro, con la pretemporada empezada y prácticamente sin haber jugado mucho el año anterior, con Luis Fernández de entrenador, y bueno, pues viendo a ver qué podía pasar. Y sí que es verdad que pues eso, pues por empezar tardé un poquito más de empezar a jugar, pero ya una vez que entré en el equipo no salí, nos clasificamos para Europa y fue un año espectacular. ¿Qué tal esas fueron las Olimpiadas esas? ¿Para ti cómo lo viviste? Pues un poco frustrante, por el sentido de que no vivimos las Olimpiadas. No estábamos en la Villa Olímpica, no estábamos en una sede en Orlando, incluso hubo un atentado, una bomba, y nos enteramos por la familia de, oye, ¿cómo estáis? ¿Qué ha pasado? O sea, nosotros estamos en un campo de golf en Orlando, porque la sede nuestra era Orlando, y un poco frustrante, ¿no? El decir que eres diploma olímpico, que has jugado unas Olimpiadas y que no has vivido nada, ¿no? Se te queda ahí esa espinita. Bueno, pero bueno, el diploma está en casa, eso te iba a decir, no lo tienes, no sabes cómo lo hayas vivido. Sí, que son de esas cosas también que muchas veces te hace, bueno, bajar los pies a la tierra, en el sentido de decir, bueno, pues has ganado Champions, has ganado ligas, pero es diploma olímpico, que la gente mataría, ¿no? Ya no por tenerlo, sino por participar en unas Olimpiadas, ¿no? Y muchas veces, y cuando vas a casa y lo tenías ahí no perdido, pero sí que, bueno, pues lo vas valorando cada vez más también. Qué bueno. En esa etapa, en ese salto de filial a primer equipo, ¿recuerdas algún aprendizaje muy claro por ese salto de segunda a primera? De salto de filial a primer equipo. A todo un Athletic encima. Claro. La verdad es que yo creo que el aprendizaje fue de sub-19 a filial, y como decía, ¿no? Encontrarme con un entrenador que, si mi padre era exigente, Blas Ciarreta era exigente por 20. O sea, Blas era... Y ya un día, yo que nunca había hablado con entrenadores, ni he hablado,
porque jugaba o porque no jugaba, con Blas ya hablé con él en el sentido de decir, oye, lo que me dijiste ayer en la charla del partido delante de todos, digo, yo no creo que... pero normal, y me agarró así y me dice, hijo, dice, si no te exijo a ti, que es en los que más confío, ¿a quién se lo voy a exigir? Entonces ese día dice, me fui a casa y faltaban 2 o 3 meses para terminar la temporada y casi que echaba en falta los gritos los entrenamientos anteriores, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso de decir, wow, aquí el que te exige de verdad, el que te grita, el que te ese cada día es el que más quiere para ti. Entonces yo creo que ese fue sobre todo, y me he acordado muchas veces las palabras de Blas. Qué bueno. Ahí en el Athletic, el club, el equipo, ¿qué exigencias tenía o qué objetivos tenía esos 4 años que estás? ¿Cuál era vuestra idea? ¿Qué objetivos planteabais a nivel club, a nivel pues eso, en competiciones y todo? Pues el equipo venía con 92, 93 es la primera, yo creo, la 90, 91, 89, 90 medio, hay zona media incluso abajo. Y el primer año de Jup se da un salto importante y se vuelve a hablar otra vez de clasificarnos para Europa, y el segundo se consigue. Nos clasificamos, me acuerdo, contra el Tenerife en San Mamés, aquel partido, porque el año gana el Zaragoza la Copa y entramos como quintos, creo. Y eso, ya otra vez vuelve a ser el objetivo la UEFA de aquella época. El año siguiente con Jao estamos a punto de entrar también al final. Con Stepi sí que lo pasamos mal, en el sentido de que hubo momentos de estar casi más abajo que arriba, y luego otra vez con Luis Fernández pues conseguimos clasificarnos para Europa. Pero vamos, la idea del Atleti siempre ha sido lo más arriba posible. ¿No? Sí, exigencia máxima y estar arriba. Sí. Como hablamos siempre, es verdad que están esos equipos grandes, pero es que el Athletic... vamos, no sé, en esa época por a lo mejor Mario estamos un poco más lejos, pero ahora tú ves siempre, y Athletic es que compite siempre a todos los equipos. Como se digan en Bilbao decir que el Athletic no es grande, vas a tener un problema. No, por eso, que el Athletic es muy grande, pero que aunque tú no veas que el Athletic gane ligas, todas las ligas como a lo mejor ganan, pues eso, Barça, Madrid, que siempre suelen estar ahí, el Athletic, si tú te fijas, siempre compite hasta el máximo nivel. O sea, en todas las competiciones es un equipo top. Sí, yo lo que digo, yo creo que eso, ¿no? Esa identidad, y en esos momentos malos quizás en otro equipo, en otro club, en el que cada uno empieza a remar para un lado, allí es que solo hay una dirección, y esa dirección es que la ves según entras en Lezama. Eso es, desde fuera lo ves y mola, tío. Es el típico club que la gente que seamos aquí de Madrid y tal, lo ves y dices, guau, ¿cómo molaría eso, ser de allí, vivir lo que viven allí, cómo lo viven, lo que dices tú, esa identidad de club? Porque se ve que hacen las cosas bien y eso se transmite. Al final a la gente, aunque no estés allí viviéndolo, que obviamente lo verás mucho más y mejor, pero desde fuera ya a la gente se le transmite. Yo les tengo una sensación de todos esos valores que tienen. Es que al final, como están muy alineados, yo creo, el mensaje es mucho más claro. Eso es, yo creo que al final también mucha gente es de su equipo y luego es del Atleti, ¿no? Por eso, porque yo creo que al final es un equipo que transmite mucho, o sea, muchos valores, mucha identidad, mucho todo. Qué bueno. Es cierto. ¿Tuviste a alguien en esa llegada al primer equipo que te hizo un poco las cosas más fáciles? ¿Tú recuerdas a alguien que te ayudase más, no sé, al típico compañero que yo sé, ven aquí? Y apadrinado, ¿no? Eso es, un poco, ¿o no? Sí, bueno, tuve la suerte también de subir sobre todo eso con Julen, que nos conocíamos de los 15 años, Juanjo Valencia también estaba en la época, y bueno, pues tuve también el privilegio de que mi compañero de habitación en Lezama era General Andrinúa. Entonces imagínate, ¿no? Si ya eres central y tu compañero en el campo es tu compañero en la habitación, fue una experiencia que vamos, aprendía cada segundo, ¿no? Por estar en la cama y mirarle y casi hasta como leía. Y yo llegaba a la habitación con el marca y él estaba con el 5 días, el expansión. Y entonces la verdad es que fue espectacular. Fue el que me metió en el mundo de los relojes, en el mundo del buen vino, así que con Geno la verdad es que fue. Luego estaba Josu Urrutia, que luego fue presidente también, y Mendiguren, que también eran íntimos amigos, pero sobre todo pues con Genar muchísima relación y mucho aprendizaje. Qué bueno. Vamos a esa salida. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te...? Rápida, ya te he dicho que rápida, ¿no? ¿Fue rápida? ¿Cómo fue? Muy rápida, la verdad es que muy, muy rápida, porque bueno, pues era pretemporada y estaba en agosto y recibo una llamada para ir al Madrid, y bueno, pues en aquella época tenía 23 años.
el entrenador que te había sacado a ti en Bilbao entrenando al Real Madrid, te llama el Real Madrid y claro, yo solo digo, tenemos un problema, el Atleti no me va a sacar, no me va a vender y tengo 6 millones de euros de cláusula. En aquella época, 6 millones, recuerdo que por aquella época, por Roberto Carlos, por Clarence, por esta gente se habían pagado 3 o 4 y decía digo gracias, pero... Y claro, cuando tu sorpresa cuando dice no te preocupes que se va a pagar la cláusula, dices... Entonces ya es como, esto va en serio, ¿no? Y nada, pues tuve con mi agente, fui a reunirme con el presi, con José María Rate, me dijo que él le pidiese lo que quisiera, que yo le dije, digo, presi, no es un tema de dinero, evidentemente, digo, me dice, dime lo que te va a pagar el Madrid, o presi, no es lo que me va a pagar el Madrid, es el Real Madrid, digo, lo siento mucho, pero y estaba dispuesto a darme lo que le hubiese pedido o lo que le hubiese permitido, ¿no? Y en aquel momento, pues bueno, pues con 23 años te pasa el Real Madrid y sobre todo el año que está el entrenador que te saca a ti y el año que se venía construyendo con aquel equipo que se estaba haciendo para ganar la Champions, que luego encima se consiguió, ¿no? Entonces, bueno, pues fue rápido y lo que te digo, casi mejor, porque si tienes tiempo para pensar o hubiesen pasado muchas cosas y, bueno, pues te quiere el Madrid, paga la cláusula, está el entrenador que te quiere estar en un equipo para ganar la Champions, yo creo que tampoco tenía muchas más que la situación idónea. Es que es lo que dices tú, pero no solo estás yendo al Madrid, es que estás yendo al Madrid con un entrenador que te conoce a la perfección. O sea, sí, por eso que al final dices, no, es que el dinero, o sea, al final cuando tienes esas 4 cosas encima, es que ni lo piensas. Además, es una cosa que desde pequeño, o sea, nunca cuando empecé a jugar en el Atleti o cuando fui a Lezama o cuando, o sea, se ha hablado en mi casa de, oye, ¿cuánto te van a pagar o cuánto es el contrato? O sea, llegabas, jugabas, te ofrecían, firmabas y al final yo creo que el dinero podrá llegar como consecuencia del trabajo, ¿no? Y más con 23 años que tienes, es que es una oportunidad que ¿quién no la va a coger? Joder, es lógico. En esa situación ganan todos. Hombre, yo creo. Pagando la cláusula, jugador joven de la cantera, un orgullo, tío. Sí, además en aquella época el Atleti había fichado a Roberto Ríos, a Rafael Corta, a Pachi Ferreira, a Mikel Lasa, o sea que no es que me voy 2 días antes del y dejas al equipo, o sea que tampoco, o sea que el equipo estaba bien cubierto también. Yeah. ¿Cómo es tu llegada a Madrid? ¿Cómo vives ese, digamos, primer contacto con el mundillo Real Madrid? Bueno, la verdad es que bien, porque en aquella época, pues bueno, pues ya había coincidido con Fernando Hierro, con Cañizares, con Raúl sobre todo. Raúl me acoge como si fuese su hermano mayor, porque habíamos coincidido en las categorías inferiores en las inferiores no, en la sub-21. Hicimos una buenísima relación, entonces bueno, pues ya mis padres con sus padres y yo creo que la diferencia que había en aquella época con ahora es que después de entrenar te ibas a tomar algo, ibas a comer, salías, hacías más, socializabas más. Ahora yo creo que están como en un búnker y en aquella época pues sí que es verdad que íbamos a muchos sitios juntos. Cañete me ayudó muchísimo. Al estar con Cañete, Fernando Redondo también me acogió muy bien. El Moro. Hemos estado 5 años, como os decía antes, yo creo que hemos dormido más tiempo juntos que con otras mujeres. Un saludo al Moro, sí, crack, es un hombre que ha estado aquí con nosotros. Y por eso entonces fue muy bien, aparte también de que bueno, pues el entrenador que te trae te conoce, ¿no? Que yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Cualquier duda, cualquier cosa que tengas, sabes que el entrenador es el que te va a ayudar. O sea, ya de primeras, digamos que un grupo unido era lo que se buscaba siempre después de entrenar. Oye, vamos a comer, siempre. Sí, además ellos venían yo lo vi mucho aquel año, del año de Fabio. Venían de un año que, si no recuerdo, no creo que no habían jugado o les habían eliminado pronto de Europa o no tenían partidos de Europa y hacían cenas casi todos los jueves. Yo llegué allí y veías que Miyato Bisuke, Roberto Carlos, Sidor te trataban como uno más desde el primer momento, ¿no? Todas cosas esas que se oyen del vestuario del Madrid. Claro, yo llego aquí y ves los Ferraris, y ves a tus compañeros que son lo más humildes y lo más te hacen todo lo más posible, lo más fácil posible, pues ayuda mucho. O sea, tú tenías ese prejuicio cuando llegaste y luego te lo quitaron de un plumazo. Hombre, yo creo que todo el mundo, ¿no? Cuando claro. Sí, encima en aquella época ves los Ferraris, Pella, Davor estaba con Ana Obregón en aquella época. O sea, al final, imagínate, no vas de Bilbao y te encuentras todo eso, pues la verdad es que el primer día vas un poco expectante, pero ya te digo, el primer día, el segundo día ya es que me bromeaban como uno más. Eso sí, era difícil. Los rondos eran difíciles porque perder el balón, hostia, para recuperarlo luego era jodido, sí. Tú ahí, hablando un poco como hablamos, Mario, del tema de la mentalidad,
¿Tu mentalidad ahí cambia un poco o sigues un poco? ¿Cómo te lo tomas tú? Al final, joder, estás yendo a uno de los equipos más grandes del mundo, tienes 23 años, eres joven, estás con estrellas y gente que pueden ser ídolos tuyos. No sé, ¿cómo estás tú ahí? Pues mira, es uno de los momentos que sí que es verdad que igual una ayuda externa me hubiese venido bien, porque, bueno, pues lo que digo, ¿no? Llegas a un Madrid de Ferraris y viviendo en La Moraleja y demás, y dices, bueno, pues yo me voy a Las Rozas, donde vivía Cañete, donde había ido Fernando Hierro, donde había ido Rafael Corta, no me cambio de coche, y no, bueno, pues sigue siendo más o menos el mismo, ¿no? Pero sí que esa dinámica de ir a los restaurantes y que te inviten o salir y ver el ambiente que hay, pues bueno, pues si no tienes a la gente que tenía o que tengo yo en su día a mi lado, pues sí que quizás la cabeza puede que, como ha pasado en muchos casos, ¿no? Y bueno, pues tener esa gente al lado te dicen, para, céntrate, sigue jugando al fútbol que es lo tuyo y bueno, pues gracias a Dios tenerlos al lado te da pues luego que pasen las cosas que han pasado, ¿no? ¿Y a nivel futbolístico? ¿También? ¿Tú haces, o sea, dices, aquí tengo que dar más, tengo que dar un plus, sigue haciendo lo que estás haciendo porque si te han querido haciendo lo que estás haciendo es porque vales o te lo planteas más de la cuenta? O yo me di cuenta rápido y es una de las cosas que cuando he estado de asistente de José, incluso cuando entreno, cuando fui su seleccionador, el decirle al jugador que haga las cosas que sabe hacer. Yo creo que muchos jugadores cometen errores en el sentido de decir, bueno, estoy en el Madrid, tengo que hacer lo que hacen los del Madrid. Digo, no, yo no puedo hacer nunca lo que hace Roberto Carlos, yo no puedo hacer nunca lo que hace Fernando Hierro, no puedo hacer nunca lo que hace Fernando Redondo, y si estoy aquí es porque soy Hitor Garanca. Entonces, bueno, pues hacer las cosas que sí que es verdad, que en Bilbao podría hacer más, pero que en Madrid, pues bueno, pues dije, bueno, vamos a hacer esto que es lo que sabemos y lo bueno es que hagan otra cosa. Hacer las cosas por las que me han firmado, ¿no? No, por eso, claro. Si no te confundes. Como que te fichan de un nivel superior y tú como que tienes que cambiar o subir ese nivel, ¿no? Sí. Y tampoco es así, No, bueno, es sumar las fuerzas que claro, tú tienes. las faltas, no me acuerdo, volvía a Vitoria con mis amigos o la gente decía, ¿pero qué no tiras tú las faltas? Pero vosotros habéis visto en la tele cuando hay una falta, ¿quién está alrededor de ese? ¿Pero qué pinto yo allí? Si está Roberto Carlos, está Isidro, está Millato y está Fernando Hierro, me da vergüenza aparecer, o sea que... Pero bueno, ni planteárselo. Claro, ni planteárselo, no, por eso, o sea que, pero bueno, yo creo que hay que ser consciente, ¿no? Eso es, yo creo que es lo mejor que puedes hacer. A nivel mediático, no me refiero a lo que hemos hablado de los restaurantes, sino cuando sales al campo, la presión de la gente en Bernabéu comparado con estar en tu casa, ahí en Bilbao, ¿cómo era y cómo te lo tomaste? Pues hay un partido, me acuerdo, contra el Depor, que fue el primero que sí que, porque jugamos 2 partidos de Supercopa, ganamos al Barça 4-1, el primer partido en el Bernabéu, que ese día es el día que dices bienvenido al Madrid, porque me acuerdo que termina el partido, primer título, o sea, había firmado el 13 de agosto y el 20-25 ganas la Supercopa y, joder, subí a las escaleras del Bernabéu de 4 en 4 para la fiesta y cuando llego estaban todos en la ducha, la copa en el suelo y decía, ¿pero qué es esto? Y todos me decían, venga, quita que esto que está aquí ahora, te das cuenta de decir, wow, aquí... Después sí que es verdad que juegas partidos de Champions y el ambiente es espectacular, pero recuerdo en aquella época cuando el partido era a las 5 contra el Depor, que teníamos que proponer, que teníamos que atacar, y ese run que se dice del Bernabéu, ese silencio, al principio sí que impresiona, porque al final, bueno, pues que aplaudan, que canten, que bueno, yo creo que eso te motiva más, pero ese silencio, cada vez que recibes el balón es como esa duda que tenía la gente de mí también, o sea, al final claro. Yo no era Zucker, Mijatovic o Roberto Carlos, o sea, yo venía del Atleti, la gente me conocía, pero no era de ese nivel. Y sí que es verdad que, bueno, pues ese partido dices, cuesta un poco, lo que pasa que luego te vas haciendo al final y te acabas acostumbrando. ¿Te suena o no lo que he contado de lo de la copa? Sí. El Moro no lo contó eso. También. Dijo, ¿con quién fue? ¿Con Bulle fue? No. ¿Con Manolo? No, ¿con quién fue? Con Sanchís. Con Sanchís, que dijo lo del trofeo y que Moro estaba así como también, pues como tú dices, en plan, para celebrarlo y tal, y le dijo, Moro, olvídate, este es el trofeo de las galletas. Sí. ¿Dónde está el champán? Sí. Eso, le dijo, ¿dónde está el champán para celebrarlo? Y le dijeron como... Bienvenidos. Es así una buena manera de afrontar la realidad. A nivel de juego, como te has dicho, es un equipo que sí o sí tiene que proponer, esté donde esté y el resultado que haya. A nivel defensivo, ¿qué cosas tenías que adaptar, qué cosas tenías que cambiar, qué cosas tenías que vigilar con un equipo muy ofensivo, con laterales con mucha altura y tú ahí guardando?
Bueno, yo creo que, no sé si lo oía a Carlo hace poco, hablando de Nacho, ¿no? De lo del central triste y alegre, como decía, ¿no? De el central que quiere proponer o el central que siempre está pensando que puede pasar algo y ponía a Nacho en esos centrales, ¿no? Pero yo creo que era un poco como Nacho, ¿no? Es decir, bueno, yo soy defensa, voy a hacer que como que al día siguiente no se hable de mí, porque cuando se habla de un defensa del Madrid suele ser por lo contrario. Entonces yo creo que era eso, ¿no? Ya digo, tener ya que solo que cubrir la espalda a Roberto no era poco, pero bueno, pues tuve la suerte de tener gente como Fernando Hierro, como Manolo Sanchís, como Iván Helguera luego, como Iván Campo, que al final, pues bueno, pues vas aprendiendo cada día, vas mejorando tú, y sí que es verdad que, bueno, pues defender el Madrid no es fácil, ¿no? Muchos metros para atrás, siempre teniendo que proponer. Hay una foto que tengo en casa que nos estamos mirando Fernando Hierro y yo en el centro del campo, y la cara cuando me dice, ¿qué os estaba diciendo? Pues nos estábamos diciendo que Roberto Carlos estaba centrando y Michel Salgado estaba rematando, ¿no? Y nosotros dos estábamos allí, pero sí que es verdad que en esa época tenemos a Makelele también, ¿eh? O sea que era más cómodo. Algo ayudaba. ¿Cómo fueron esos años para ti, esos primeros años, sobre todo los 3 primeros años en Madrid? Complicados porque en febrero, cuando ya ves que el equipo tiene posibilidades de ganar la Champions, en Liga sí que es verdad que no estábamos bien, pero sí que te estás, bueno, pues ya aclimatando y, bueno, sintiéndote cada día mejor. Tuve la lesión, la miopericarditis, que me hace parar de raíz. Encima una cosa que, bueno, pues que no estás acostumbrado. Al final pues, tienes una rodilla, un tobillo, una rotura muscular, pero aquello era como estar en el hospital y decir, oye, yo quiero jugar, no noto nada, no tengo nada y me tenéis aquí metido en la Ruber, ¿no? Y bueno, pues de repente te dicen que tienes que parar 4 o 5 meses, es un palo gordo, pero bueno, pues ayuda a que el equipo fuese bien, que se gane la Champions. Y luego, pues bueno, pues el año siguiente es complicado porque vengo de la lesión, prácticamente no juego nada, y el partido que empiezo a jugar un poco fue cuando ya más o menos oía que Gus Hiddink iba a salir. Y me acuerdo que estábamos en el descanso en Santander y empatábamos o perdíamos, algo así en Copa, y me dice, calienta que va a salir. Y le mira así como diciendo, joder, ahora que te vas a ir me pones a jugar el segundo tiempo que... Y bueno, pues tuvimos la suerte de que ganamos 6-2. Y claro, no pudieron cesar a Gus. Jugué el siguiente partido contra el Atleti en el Madrid. En aquella época me dieron el MVP del partido. Perdimos, pero bueno, me dieron el MVP del partido. Y luego al partido siguiente, bueno, ese mismo partido, a la vuelta vuelvo a jugar otra vez contra el Racing, aunque pasamos, le acaban cesando a Gus. Esa semana viene Tosak, empieza el primer partido y por lo que suele pasar, ¿no? Después de un año prácticamente sin jugar, 4 partidos seguidos, a los 10 minutos en el Villamarín me lesiono y ese año ya no vuelvo a jugar más, termina la temporada y claro, ya voy a hablar donde Tosak y le pregunto, oye, ya claro, yo quiero jugar, he venido a jugar, pero ya tengo 26 años. Por eso me refiero que ya era decir, bueno, pues ya no voy a... Estoy en el Madrid, he probado, bueno, pues ha pasado esto, por lo menos salir cedido otra vez para demostrar que podía volver. Claro. Y no, me dijeron, no, tranquilo, que yo te conozco de Bilbao, entrenar a Real y tú vas a jugar. Bueno, pues me fui de vacaciones más contento que contento, pero la sorpresa es cuando llegas al primer día de la pretemporada y eres el último de los últimos, ¿no? Y bueno, pues te quedas así y no te queda otra que lo que me han enseñado en mi casa, ¿no? Pues trabajar y lo que aprendí en Lezama y seguir y progresar y callar y tirar. Y bueno, pues lo que es el fútbol, que cuento muchas veces yo a mis jugadores, que empecé la temporada siendo el último de la plantilla y ese mayo acabé levantando la Copa Europa en París. Entonces yo creo que bueno, no te queda otra. Cuando todo llegó Vicente y don Vicente, pues bueno, pues sabe de fútbol y... Un saludo para don que también ha estado aquí. Y eso, empecé a jugar en noviembre y luego, bueno, pues ya ganamos aquellos partidos en Old Trafford contra el Bayern. Así que sí. Es que son 3. Sí, porque luego en el quinto, ese es el tercer año. Pero ¿cuántos años habías firmado tú ayer en Madrid? 5 años. Sí, o sea, los 5 que estás son los 5 que habías firmado. Sí. Y luego eso, ya se gana la Champions. El año siguiente es el año que llega Luis Figo. Ganamos la Liga y es un año que disfruto muchísimo porque se llega hasta semifinales de la Champions contra el Bayern, o sea que estás compitiendo prácticamente hasta el final. Y la Liga la ganamos 2 partidos antes, ¿no? Yo creo que fue una temporada que es
dices, evidentemente, el mejor momento es la final de la Champions de París, pero si tienes que coger una temporada que dices la de tu sueño cuando eres niño, es eso, ¿no? De empezar, acabar, ganar la liga, ser jugador importante dentro del equipo, yo creo que es la soñada por todos, ¿no? ¿Cómo viviste tú, hablando de esa final que juegas? Porque al final ya habías ganado una Champions el primer año, pero ese tercer año que juegas tu segunda... al final estás jugando el partido más importante de tu vida. Sí, pero otra vez, yo creo que son de esas cosas que las ves ahora y sí que es verdad que los momentos antes, y con el Moro, recuerdo, estábamos en la habitación en la siesta y me decía, compañero, digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿estás dormido? Digo, no ves que no. No voy a dormir. Estamos los dos como... Y sí que es verdad que antes del partido, pues quizás hay... Pero a la mañana anterior habíamos estado ahí medio tomando un aperitivo, que hay imágenes y demás, y bueno, pues estábamos completamente tranquilos. Y yo creo lo que ayudó también es que nosotros veníamos de jugar, no yo, pero muchos jugadores habían jugado una final 2 años antes, y el Valencia, que venía de favorito, que había eliminado al Lacho, al Barça, venía de favorito con un equipazo, les habíamos visto el día anterior en el entrenamiento y habíamos notado que decíamos, bueno, nosotros estábamos como cuando juegas contra ellos en Liga, y el comentario cuando llegamos al vestuario después era como diciendo, oye, ¿habéis visto a esos compañeros que habéis ahí? Sí. Como diciendo, oye, les hemos visto un poco no tan sueltos como cuando juegas un partido de Liga, ¿no? Entonces, bueno, pues... ya digo, el tener a Fernando, yo creo que había 5 o 6 jugadores que habían jugado una final 2 años antes. Entonces, bueno, pues es normal estar encima arropado por esos jugadores. Yo creo que siempre, y teniendo siempre el escudo del Madrid en una final, yo no recuerdo cuando todas las últimas que se han jugado se han ganado. ¿Cómo te encontrabas tú ese tercer año y esos siguientes años que juegas bastantes partidos? ¿Tú ya tenías a nivel deportivo, futbolístico? ¿Cómo te veías? ¿Te veías a buen nivel? ¿Estás jugando en uno de los equipos más grandes del mundo? ¿De titular con toda esa gente? ¿Cómo te veías tú? O sea, tú ya... ¿Pueden ser tus mejores años o no? Sí, yo creo que el 99, 2000, ¿sí? Es la mejor. Luego en Bilbao, a la vuelta, hay la segunda con Ernesto, el primer año de Ernesto, que volvemos a clasificarnos para Europa, que también disfruto muchísimo porque, bueno, el primer año otra vez también me vuelvo a lesionar a la vuelta y me cuesta empezar un poco con Jupp, acabo bien, y ese año con Ernesto lo disfruto mucho porque era como decir, mira, he vuelto para esto, pero sí que es verdad que esos 2 años del Madrid, 2 años y medio, disfrutas porque al final es eso, es el reflejo para lo que has venido, ¿no? Para jugar, para demostrar que puedes jugar en el Real Madrid y para ganar títulos. Qué bueno. Hemos hablado, has comentado mucho la figura de Jupp. Por conocerle un poco más, hemos tenido el placer. ¿Cómo era y sobre todo qué significa para ti? Bueno, para mí significa todo. Para mí significa, imagínate, el entrenador que con 19 años confía en ti, el entrenador que con 21 me quiere llevar a Alemania, con 23 me lleva al Madrid, con 28 me vuelve a llevar al Atleti. He estado con él hace medio año, o sea, estuve en su casa hace medio año y es un fenómeno. Y bueno, pues un poco lo que decía de Blas Retantes con Jupp, un poco lo mismo también, ¿no? Era el entrenador que muchas veces llegaba a casa diciendo, me lo estará diciendo en serio, me lo estará diciendo para exigirme, porque claro, al final es lo de todo, ¿no? Cuando alguien confía en ti, es el que más te exige y el que más... Pero sí que es verdad que es Jupp, sobre todo la llegada a Bilbao, fue cambiar un poco el estilo inglés, británico que se tenía en Lezama, y Jupp cambió con todo aquello, empezó a, bueno, pues horarios, sesiones de entrenamiento más cortas, un estilo de juego que ese cambio dio que el equipo se clasificase para Europa. Y luego, pues bueno, pues en el Madrid era un Jupp diferente, porque evidentemente, pues bueno, pues los equipos eran diferentes. Incluso la tercera etapa, ya con el Bilbao otra vez, era diferente a lo que había visto en Madrid, ¿no? O sea, un entrenador que tenía su carácter, tenía su conocimiento, pero también que se sabía adecuar a cada momento. O sea, y en cuanto a estilo de juego, ¿también se adaptaba en función de la etapa que tú dices, al principio el Athletic, luego el Madrid, luego en el Athletic? ¿O tenía un estilo de juego bastante reconocible? No, yo creo que se adaptaba, porque ¿sí? Yo me acuerdo que la primera época jugábamos en Bilbao 4-4-2 en rombo, o sea, era un equipo muy, muy ofensivo. Estaba Julen Guerrero de 10 y estaban Cuco Ciganda y Valverde delanteros, o sea, que jugabas con mucha gente arriba. Luego sí que es verdad que en Madrid ya es diferente, porque bueno, pues todo lo que había, ya solo poner 11 era complicado.
Y luego a la vuelta, pues sí que bueno, pues cambia un poco más el sistema, 4-2-3-1. Hay momentos que incluso mete 3 centrales, incluso hay momentos que hacemos marcaje hombre a hombre con Gurpegui. O sea que al final se fue adaptando un poco a todo. Y bueno, luego después me lo encontré ya siendo asistente de José en el Bayern y nos ganó una semifinal de Champions. Antes de entrar en la salida, por entender un poco las diferencias que había, o sea, que hay entre la etapa actual, digámoslo así, cuando tú estás en primeros equipos, tanto de segundo como de primero, y el nivel de entrenamientos, de cargas, en tu época de jugador ahí en el Real Madrid, por ejemplo, por comparar la época de José y la época de jugador. ¿Cómo de diferentes eran los entrenamientos? Hombre, eran completamente diferentes. También es verdad que es diferente en el Madrid y en cualquier otro equipo, porque al final el Madrid, fíjate, esta semana, o sea, sí, no tienes tiempo ni para entrenar casi, pero sí que es verdad que Juve es el primero que empieza a hacer más o menos entrenamientos con más balón que físico, pero luego llega Stepanovic y construye una pista para que corramos por Lezama, nos lleva de pretemporada a un bosque. Incluso recuerdo en el Madrid con Miñano, que se lo he dicho muchas veces, es buen amigo y por eso se lo repito, nos metía a correr por ahí por el bosque en Nyon y nosotros le decíamos, que tienes a Figo, a Zidane ya, deja de correr ya. Y sí que eran entrenamientos diferentes y ahora es todo mucho más integrado, mucho más con balón. Incluso cuando he tenido a mi hijo jugando en categorías inferiores veía así los entrenamientos ya de los críos son mucho más identificados a todo, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que cuando te pones a entrenar hay muchas veces que los jugadores te dicen, no, mister, que no entrenamos tácticamente. El jugador no se da cuenta que está trabajando tácticamente porque estás metiendo todo en los ejercicios. A nivel de gimnasio, ¿había gimnasio o era más pista? Yo creo que dependía del preparador físico del momento. Tampoco yo recuerdo que era incluso igual más individualizado, el jugador que necesitaba algo más, o si tú veías que necesitaba, yo por ejemplo, digo, estando en el Madrid con Javi Millano venía muchas veces a la tarde, pero ya era un tema más, ahora ya cada uno tiene su preparador físico personal. Tenías, ahora antes justo de hablar de la salida del Madrid, personalmente tienes debilidad por alguno de tus compañeros. ¿Hubo alguien que tú te decías, a mí es que este jugador es un espectáculo, no sé? Yo tuve debilidad antes de venir y no puedo coincidir con él, que es Mitchell. La verdad es que tengo muy buena relación con él ahora, pero sí que es un jugador que encima empezaba yo de interior también y bueno, pues Mitchell siempre ha sido un ídolo para mí. Y como jugador, yo creo que el que decimos todos, que es Guti. Porque al final todo el mundo sabe lo que es Zidane, Roberto, Fernando Hierro, Fernando Redondo, todo el mundo ve lo que son, ¿no? Sisu, o sea, a mí me preguntan con el mejor jugador que he jugado hoy es Sisu, ¿no? Pero sí que es verdad que dice el que te sorprendió, pero desde el primer día, ¿no? Cuando yo llego y le digo a Juve, y Juve dice, no, el niño, sí. Alvarito empezaba, el pobre, que ahora he visto lo de Tigno, ese también, Alvarito estaba también, lo que pasa venía de la lesión, pero sí que Guti es el jugador que yo creo que lo decimos todo, ¿no? Que quizás, ¿tenía algo especial? Sí, tenía algo especial y tenía mucha calidad, tenía lo típico que dices, no, tiene mucha calidad pero es débil, no, era fuerte, la verdad es que Guti yo creo, además eso, lo decimos todo, ¿no? Que no ha sido quizás el jugador que todo el mundo sabe, no, Zidane o Figo o Redondo. Al final yo creo que Guti es el que nos sorprendió más a todos. Claro, es que alguien no te hable bien de Guti, o no le guste Guti como jugador. ¿Por qué sales del Madrid? Bueno, pues porque yo creo que ya es el momento para lo que había venido. Lo digo, ¿no? Tengo 23 años, te ofrece el Madrid la posibilidad de, con el entrenador que te ha sacado a ti, ganar títulos. Ganas durante 5 años, tienes la oportunidad de jugar con jugadores que ni te hubieses imaginado jugar en tu vida y bueno, pues te sale la oportunidad de volver a Bilbao y dices, bueno, pues eres recién casado ese año, mi mujer embarazada, con lo que íbamos a tener un hijo ya, y decir, bueno, pues volver otra vez a Bilbao, ¿por qué no? Yo creo que ya para lo que salí me ha quedado demostrado de que, sobre todo para mí, o sea, no tengo que demostrar nada a nadie en ningún momento, ¿no? Pero sí que para mí el decir, bueno, pues he ido al Madrid, he jugado, he ganado títulos y bueno, pues volver a casa, yo creo que para mí era el paso adecuado.
¿Tenías otras opciones? ¿Viste otras opciones o tenías claro la vuelta a Bilbao? Sí, había opciones y bueno, pues lo que pasa que bueno, pues las opciones se acaban en cuanto me dice mi agente, dice, bueno, hay esto, pero hay una sorpresa. Y digo, bueno, si hay esto, eran clubes incluso de Europa, claro, en aquella época, imagínate, salir libre del Madrid, habiendo jugado esos años. ¿Y con cuántos años? 28, 27, 28. Sí. Sí, no quiero decir que era mayor porque... Lo voy a decir, no pasa nada, tengo ya... Pero sí que es verdad que cuando me dice, bueno, esto está así, y dice, y hay una sorpresa. Y digo, bueno, pues digo, si esto está así, digo, ¿cuál es la sorpresa? Y me dice el Atleti. Y me sorprendió. Digo, bueno, pues entonces ya no hay más que hablar. O sea que no... ¿Sí? Claro, sí. Ni grande de Europa ni nada. No, por lo que te digo, al final son los pasos que he ido dando en mi vida y veréis, si seguimos con lo de entrenador, al final yo doy los pasos que creo que tengo que dar para estar motivado, para hacer lo que yo creo que debo hacer. Qué bueno. ¿Qué tal esos años en el Athletic? ¿Cómo fueron? Pues al principio un poco difícil por lo mismo que os contaba antes del salto del primer equipo al filial del primer equipo, ¿no? Que llegas allí, me acuerdo que estaba mi hermano en aquella época en el primer equipo también, en pretemporada, él vivía conmigo en mi casa y volvíamos de casa y me miraba y me decía, Tato, ¿qué te pasa? Que no, o sea, no era capaz casi ni de dar un pase de 3 metros. Y sí que es verdad, y cuando me acuerdo que un momento dices, tengo que cambiar y empezar decir, haz lo que sabes y no lo que tengas que demostrar o lo que hayas podido hacer en Madrid o por lo que has hecho. Y es como empezar otra vez la presión, es decir, tengo que devolver sobre todo a Jupp el que me vuelva a querer. Un poco al principio fue difícil. Encima el primer partido en Anoeta perdemos 4-1, es el positivo de Gurpe, yo me lesiono y vuelvo a estar 3 o 4 semanas fuera hasta que vuelves a empezar. Ese año eso, hasta diciembre cuesta un poco, ya a final de temporada juego todo y luego ya llega Ernesto. Y con Ernesto ese año, la verdad es que... Que lo habías tenido como compañero, ¿no? Como compañero, y mi padre lo había entrenado, o sea que... ¿Ah, sí? Sí. Hay conexiones por todos. Y encima empezando, claro, es que ¿cuántos años primer año era, ¿no? El primer año, sí, el primer año que llega al vestuario y cuando le miro así, digo, Ernesto, digo, pruebas físicas, digo, ¿tú pruebas físicas? Y dice, hacer pruebas físicas. Y luego fue curioso porque, claro, en aquella época es cuando sube Andón Iraola, sube Jonan, suben unos cuantos jugadores del filial. Y claro, a Ernesto, había alguno que le llamaba Ernesto, otro le llamaban Mister, pero claro, para nosotros había sido Chingu toda la vida. Y claro, después de un entrenamiento le digo, oye tío, ¿cómo quieres que te llame? Ernesto, Chingu, Mister. Y como es Ernesto, ¿no? Se queda así mirando y dice, llámame como se te pongan los huevos porque te voy a poner y te voy a quitar igual. Digo, gracias. Bueno, pues está bien, ¿eh? Sí, por eso tenemos una relación y tenemos una relación espectacular y vamos, es lo que está haciendo para quitarse el sombrero una vez más, ¿no? Pues, además resulta curioso, antes de lo que hablabas de lo de Jupp, claro, que es muy bonito porque te lleva de un lado al otro confianza plena y tal, pero también a nivel personal para ti hay veces que eso supondría un poco lo que hablabas tú, llegas a Atleti, como ese... Joder, tengo que demostrarle, está confiando en mí día sí día también, equipo sí equipo también. A lo mejor para ti eso te podría generar un poco de presión, de decir, igual, le tengo que no le puedo fallar, que es el que más confía en mí. Sí, no, me generó, de hecho me generó y de hecho fui a hablar un día con él. Claro. Un día con él, decirle, mister, digo, lo siento que no, o sea, como excusándome, decirme, mira, tú, vamos, bastante que has venido, así que, pero sí que es verdad que me fui a hablar con él y decirle, mister, lo siento que para lo que me ha traído, claro, tú tira y dale que lo vas a hacer. Y al final lo acabé haciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que te genera esa sensación de querer, sobre todo por el mister y por la gente. Es curioso. Por ir avanzando en la historia, que nos quedamos sin tiempo, creo que hay que ir a la otra etapa de mister. ¿Cómo es esa salida? ¿Por qué sales? Pues por lo mismo, porque al final me rompo el cruzado. Estoy 5 o 6 meses lesionado, no acabo de entrar, llega Mendilibar, yo estoy lesionado, no puedo jugar con Mendy, una pena porque me hubiese encantado, tengo una grandísima relación con su preparador físico. Y luego ya llega Javi y bueno, pues habían subido chavales de la cantera ya y sí que, ¿verdad? Bueno, ya no son 27, ya son 31, 32 con una lesión de rodilla y demás. Y bueno, pues esa temporada estaba Colorado Rapids haciendo la pretemporada en Bilbao y el entrenador era uruguayo y, oye, ¿te vienes para allí? Pues, mañana. O sea, lo mismo. No pregunté ni cuánto hay ni cuánto no hay.
Digo, me voy mañana. Mis compañeros me decían, estás loco, con lo que has ganado, con lo que tienes, te vas a Estados Unidos. Yo les decía, con lo que he ganado, con lo que tengo, me van a pagar haciendo lo que me gusta, un año de mi vida disfrutando de la MLS, ¿no? Entonces, por eso... ¿Te apetecía cambiar sí, me apetecía cambiar de aires, y llegó Colorado Rapids, que para mí era, bueno, pues mi hijo tenía 4 años, mi hija recién nacida. A mi mujer la verdad es que no le hizo mucha gracia, pero bueno. No le preguntaste mucho, ¿no? Si fue no le pregunté. No le pregunté, pero bueno, ya nos conocemos de los 15 años, o sea que ya sabes lo que hay. Y por eso, una vez más, no volví a ser dinero, fue decir, aquí ya se ha acabado y voy a vivir una experiencia. Una experiencia. ¿Fuiste con la idea de que fuese última experiencia? Sí, porque ya eran 32, 33, en aquella época tampoco se podía alargar mucho más. Sí que es verdad que el nivel en aquella época también te hubiese dado para jugar más, pero también, bueno, pues un poco lo que pasa en el deporte americano, ¿no? La MLS, las franquicias te van a llevar, te van a traer, te van a quitar, te van a poner, y pues tampoco estaba en eso, ¿no? Yo he venido a Denver, he probado, he disfrutado, y ya llegó el momento de decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que también hay que decir adiós antes de que te echen. ¿Fue guay la experiencia allí ese año? Sí, espectacular. La MLS era completamente diferente a lo que es ahora. ¿Sí? Llegaba así... Me acuerdo del primer día que voy a entrenar, que estaba mi agente todavía allí. Eran las 11 de la mañana, 11:30 que acabamos de entrenar, y estaban echando el Barcelona-Milán. Yo creo que era de las semifinales de la Champions. Claro, me siento yo allí con la comida que eran sándwiches y demás. Claro, tampoco había otra cosa. Y me pongo con mi agente allí a ver el partido y tal, y entraban los jugadores y... Digo, no, Barcelona-Milán, semifinales de la Champions. Hasta mañana. No se quedó nadie a ver los partidos. No se quedó nadie. Decía, ¿dónde nos hemos metido? 2 días después vamos de viaje y digo, ¿dónde están mis compañeros? Estaban todos en una televisión viendo un partido de fútbol americano. O sea, para mí fue, bueno, pues el que fueses por la calle y no te conociesen, no tener esa presión, no el disfrutar, que tus compañeros te viesen como una referencia, que te pidiesen consejos y demás. La verdad es que una experiencia muy bonita. Qué bueno, tío. ¿Cómo fue esa transición a ya el apartado de entrenador, y si lo tenías, digamos, valorado ya antes de retirarte? Sí, lo tenía clarísimo que no iba a ser entrenador. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Lo tenía clarísimo. Sí. Clarísimo que no. O sea, que te hiciste caso. Sí. Lo tenía clarísimo porque... Y todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Y por qué lo tenías clarísimo? Digo, pues precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, pues entrenadores que había tenido... que quizás yo no era capaz de hablar a un jugador y decirle, oye, mira, vas a jugar, y al día siguiente que no jugase. Entonces no me veía, evidentemente por conocimientos tácticos, por conocimiento sí, pero sí que no me veía capaz de llevar un vestuario, ¿no? O sea, en el trato, más bien, no en el aspecto futbolístico, sino más en el humano. Sí, en el tener a 22 tíos contentos, por decirlo de alguna manera, que nunca van a estar contentos, porque al final, cuando yo juego, por mucho que lo entendiese, no está contento. Y un jugador que esté contento sin jugar es que no lo quiero en mi equipo. O sea que por eso, entonces no me veía capaz. Y bueno, pues Fernando Hierro en aquella época era vecino mío y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Digo, pues mira, que no me voy a disfrutar. Digo, mi hija justo tiene 1 año y medio, mi hijo tiene 4. Digo, llevo desde que salí de casa con 15 años. Y me dice, vale, pues te voy a contar lo que te va a pasar. Vas a estar 1 mes, 2 meses muy bien. A los 3 meses, 4 meses te vas a empezar a cansar de estar en tu casa, de tu hijo, de tu hija, de tu mujer, de tu todo. Así que vente conmigo y hacemos el curso de entrenador. Y Fernando, pues no. Y insistió. Y sí que es verdad que, bueno, pues al final dices, bueno, pues si no voy a hacer otra cosa, estar en casa, bueno, que menos que por lo menos formarte, ¿no? Aunque no lo vaya a utilizar, ver un poco desde el otro lado, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que desde el primer día que vas al curso de entrenadores es como que, esto ya es diferente. Todo el jugador profesional o incluso jugadores normales vemos entrenar es fácil. Y cuando ya te pones a ver lo que te viene encima, ya ves que es complicado, ¿no? Entonces hacemos el primer nivel. Cuando estamos haciendo el segundo nivel, Fernando firma como director deportivo de la federación, y entre el segundo y el tercero me llama un día para su despacho y me dice, ¿quieres venir aquí conmigo? Dice, hombre, Fernando, claro que quiero ir contigo, ¿no? Entonces me dice, bueno, pero vas a empezar con la sub-15, sub-16, sabiendo que no me gustaba entrenar, y antes de decirle yo nada, él me dice, a ver, sub-15, sub-16 son generaciones que todavía te conocen. Son generaciones que te van a mirar con tu... No necesitas... Vino a la selección española, no necesitas la motivación esa. O sea, todo el mundo viene motivado, como haciéndome ver que va a ser fácil. Y dice, y luego con tu carácter a los críos les vas a
tener motivados. Claro, en aquella primera selección que fui yo estaba Gese, estaba Gerardo Deulofeu, creo que estaba Saúl, creo, o sea, entonces claro, Rafinha, entonces claro, Rafinha era el hermano de Thiago. Entonces, claro, empiezas a ver y a disfrutar, claro, de aquellas generaciones, de aquella también, el ambiente que había en la federación, que Fernando puso de seleccionado sub-21 a Juan Ramón López Caro, sub-19 Luis Milla, Ginés Meléndez sub-17 y yo de las pequeñas, pero todos estábamos con todos. Incluso cuando yo entrenaba con la sub-16, Vicente del Bosque estaba en el banquillo. O sea que teníamos un ambiente casi de club en la federación, ¿no? Entonces, bueno, pues la mía era esa, pero claro, yo era asistente de Ginés Meléndez y en aquella sub-17 que fuimos bronce en el Mundial de Nigeria, estaba del centrocampo para adelante, estaba Sergi Roberto Coque, Isco Morata, Muniain y Sarabia, o sea que tampoco había mal equipo. Entonces, bueno, pues empiezas a entrenar y te das cuenta que al final el trato con el jugador es, aunque son críos, muchas veces el primer día cuando entro al vestuario y ves esas caras, es la ilusión que tenía yo cuando te llevaba a Lezama, ¿no? Digamos que a lo mejor fue como el paso idóneo para la situación en la que tú estabas, ese interior que te decía no me convence tanto, como que fue el paso idóneo, porque a lo mejor te metes en un vestuario directamente ya más, lo que dices tú, más hecho, más veterano, y es más complicado. A lo mejor te vino bien, a lo mejor eso, sí, con chavales jóvenes, en una selección española en la que todos vienen de sus equipos, todos son buenos, todos quieren ir a selección, no sé, como el escenario perfecto. Sí, y ya el año antes, entre el primer y segundo nivel, había estado dando prácticas en Alcobendas Sport, que estaba en tercera división. Y es cuando te das cuenta todavía que es más difícil, ¿no? Porque al final el entrenador, yo cuando llego, imagínate, en aquella época pues constructores tenían equipos y un amigo tenía el equipo, échame una mano. Imagínate, cuando yo entro al vestuario del Alcobendas Sport, el entrenador se queda así como diciendo, me quedan 2 días. Y entonces le digo, 2 días no te queda uno. O sea, tú vas de aquí fuera, claro, se me queda así, claro, a los 30 segundos digo, no, escucha, digo, yo no voy a coger este equipo nunca. Nunca, vengo a ayudarte, o sea, yo soy uno más, te voy a poner los chinos, te voy a hacer lo que tú necesites y tal. ¿Qué pasa? Que los chavales en aquella época recién dejado de jugar, imagínate, todavía. Y sí que es verdad que la primera vez que me tuve que dirigir al grupo, ya no un tema táctico, era un tema de grupo y demás, y cuando salimos a entrenar, me venían los chavales y me decían, estaba nervioso. Y es verdad. Y yo le decía, claro. Y dice, pero joder, tú has estado en vestuarios con toda esta gente. Y yo, ya, pero no es lo mismo hablar como compañero que hablar cuando tiene que escuchar los 23. Entonces, claro, y fui dando los pasos de decir, y me acuerdo cuando ya coges a su 16, que ya tienes que dar la charla táctica y demás, y me acuerdo de ir en el coche mirándome al espejo y hablando yo solo para probar un poco cómo iba a ser todo. O sea, que tiene su proceso. Claro, es totalmente diferente. Total, Yo he tenido algún entrenador que digo, este seguro que está en la ducha con el champú dando la charla, ¿no? Practicando. 100%. Me lo imagino frente al espejo diciendo, es que estás dando la charla de esta manera. Se hace. Se hace, ¿no? Ahora ya no, pero a veces también. Seguro que también. Claro, lo hace demasiado bien. Lo tiene que ensayar. Sí. Vamos al siguiente paso, que cómo surge esa llamada para ir al equipo de José. Pues mira, otra de Fernando. Estaba con Ana, con mi mujer, por Madrid, y me llama Fernando a las 10 de la mañana. Y digo, ¿qué pasa, jefe? Y me dice, a ver, ¿cómo te explico? Y digo, no me irás a echar, ¿no? Digo, que son las 10 de la mañana. Digo, no... Y me dice que no. Dice, a ver, que me ha llamado Valdano y que Mourinho te quiere de segundo. Y le digo, Fernando, tío, digo, no bebas alcohol por las mañanas, tío. Digo, que es muy malo, que no... Digo, ¿qué quiere, coño? Que no... Dice, que te vengas a casa, que quiero hablar contigo. Y nada, y fui a su casa y nada, me dijo, me ha llamado Jorge, que Mourinho quiere que... Digo, Fernando, digo, no conozco a José de nada. Digo, no sé... No, yo no conocía a José de nada. No. Menos que habíamos jugado en contra, el primera experiencia suya en Oporto. Y en ese partido Real Madrid-Oporto, lo primero que hice en la rueda de prensa es que me tenían que haber expulsado a mí. Ese es el único contacto que tenía con José. Y no tenía relación de nada. Entonces, claro, yo le digo a Fernando, no me quería sacar el título. Digo, me convences para sacar el título, me llevas a la federación. Digo, yo no me voy a ir al Madrid ahora. Algo que no conozco, que no... Otra vez, no era ni dinero, era yo me tengo que quedar contigo. Digo, no. Me dice, tú escucha a Jorge y tal. Bueno, hablé con Jorge.
le pregunté qué pensaba José de mí, o a ver qué quería de mí, porque claro, yo no voy a decir sí por mucho. Lo mismo que era el Madrid de jugador, es Henkes y está en mi equipo para ganar la Champions, ahora es Mourinho, pero no le conozco de nada, ya no soy jugador. ¿Qué papel voy a tener? Claro, ¿qué pinto yo ahí? El por qué quiere que esté yo ahí. ¿Qué pinto ahí? Entonces nada, hablo con Jorge, me dice que quiere que seas tú y me explica que, bueno, pues que José donde iba siempre pedía como 3 o 4 currículums de exjugadores con título para ser su asistente y que de los 3 o 4 que le habían pasado, pues que me había cogido a mí. Y digo, nada, ¿pero qué quiere de mí o qué piensa y tal? Y dice, no te preocupes que él te va a llamar. Y nada, estaba con mis hijos y con mi mujer ahí en la calle Serrano tomando un café y cuando me llamó, pues imagínate, 20 minutos yo estaba así, mi hijo así y claro, y después de 20 minutos, media hora hablando con José por teléfono, pues fue imposible. Llamé a Fernando y digo, oye, que me voy a Madrid, ¿no? Te convenció rápido. Sí, porque bueno, pues además todo lo que me dijo que iba a pasar, pasó. Incluso lo de salir a la prensa. Qué grande, tío. ¿Cuáles eran tus tareas? ¿Cómo es el papel de segundo entrenador de José? ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué te pedía? Y sobre todo, ¿cómo era tu carga de trabajo? Que tengo mucha curiosidad. Bueno, al final, un poco para lo que José llevaba al asistente de club, era un poco pues eso, ¿no? Pues para que le orientase un poco el tema de cultura de los jugadores, de rivales, de árbitros, de un poco del... ¿Cómo se dice? El settling del... Mundillo. El llegar a un sitio y que, bueno, pues las cosas que se te pueden escapar... y nada, lo que pasa que, bueno, pues por mi forma de ser, por su forma de ser, ya no de José, sino del cuerpo técnico, ya me lo había dicho por teléfono y dice, no te preocupes, que somos 4 y te vamos a coger como una familia. Me lo dijo por teléfono antes de nada. Y sí que es verdad que ya esa pretemporada en Los Ángeles es como si hubiésemos estado toda la vida juntos. Y bueno, pues al final cada vez te va dando más. Incluso ya el último año prácticamente muchas de las sesiones él por la carga de partidos las hacía yo. Con Rui contacto directo para las sesiones. Tema de análisis muchas veces también habría que echar una mano. Y al final un poco el trato con los jugadores. Al final, bueno, pues siempre había que ir con algún jugador y un poco al final bastante más de lo que yo pensaba. De hecho, cuando dejo de ir con Les, por eso, ¿no? Porque cuando ya él se va a Chelsea, yo le digo que creo que en Chelsea no voy a ser lo útil que he sido para él en Madrid. ¿Por qué no? ¿Por qué no igual de útil? Pues por lo que te digo, ¿no? Pues porque yo en el Madrid conocía el hábitat de Real Madrid, yo conocía el ADN Real Madrid, el jugador Real Madrid. En aquella época no hablaba inglés que hablo ahora, no conocía la liga, no conocía el país, no conocía... Digo, no iba a ser igual de útil. Y bueno, pues cuando le digo que no voy, me dice, pero tú... ¿te quedas en el Madrid? Y digo, sí, yo tenía 3 años de contrato en el Madrid. Y me dice, ¿seguro, no? Digo, sí. Y dice, ¿tú con el Presi? Digo, sí, con el Presi. Joder, digo, bien, tengo muy buena relación, vale. Perfecto, pues nada, ya él se fue y a los 2 días fui a hablar con el Presi y le dije que me quería ir también, o sea que con 3 años de contrato. ¿Sí? Sí, por lo mismo, porque al final yo vi que, yo ya en el primer equipo, Carlos iba a traer a su cuerpo técnico, en la cantera una vez ya que el Presi me decía, pero bueno, tienes 3 años de contrato, tú eres de la casa. Digo, Presi, y es que aquí veía lo mismo, que no podía no aportar, porque si me hubiese quedado, hubiese aportado lo que hubiese sido, ¿no? Pero no me veía que iba a estar cómodo en otra cosa que no fuese la de ser lo útil que había sido al club, ¿no? Pero tú sí que notaste que a nivel personal, eso que hablamos del entrenador y tal, esos 3 años te sirvieron mucho. Joder, ese momento es cuando me doy cuenta de que sí que puedo entrenar. Sí, porque al final ese miedo, esa duda que tenía del trato con el jugador, cuando estás con José 3 años te das cuenta que es tan sencillo como ser honesto. O sea, a un jugador no le puedes decir vas a jugar mañana si sabes que no va a jugar. Otra cosa es decir, bueno, lo vas a tener difícil, sigue entrenando y bueno, pues que el jugador, y es una de las cosas que siempre les digo cuando vienen a mi despacho, pues, yo he estado sentado en el sofá 27 veces, yo he salido 27 veces del sofá diciendo qué entrenador más de puta madre, qué buen tío es, y al mes he dicho que hijo de la gran. De aquí vas a salir diciendo que hijo de la gran, pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que si juegas es porque te lo estás ganando tú y si yo no te voy a dar nada que tú a mí no me des.
Y prefiero que salgas así y dentro de un mes digas, tenía razón, que no salgas diciendo que soy un fenómeno y dentro de un mes digas que es lo contrario. Entonces, por eso lo aprendí con José, que siendo honesto, pues bueno, pues no, sabiendo que de los 22 no vas a tener nunca contentos a todos. ¿Tú intentabas estar cerca del jugador en ese papel de segundo? Mucho. He tenido muchas charlas con prácticamente con todos los jugadores, incluso en grupos de 4 o individuales, muchísimo. Sí. O sea, al final es algo importante, que aunque sea un Madrid de primer nivel, ese trato cercano, yo creo que es importante también, que no son máquinas y no son, ¿no? Sí, ¿no? Y al final, la verdad que muchas veces lo dices de cachondeo, pero no eres consciente de que al final esas 3 Champions, ese currículum tuyo, al final el jugador, por mucho que sea, te respeta. O sea, al final hay un momento de decir, bueno, vosotros sois, pero yo he ganado algo en este club también. Entonces el jugador ya entras con ese freno de decir, wow, por lo menos te respetan al principio. Ahí se nota mucho el trato del jugador hacia el entrenador que ha sido, digamos, exfutbolista de nivel, ¿que no? Yo creo que el jugador siempre, y hablo como jugador ahora, examina al entrenador. Lo primero que haces es examinar al entrenador. Y sí que es verdad que cuando tú has sido jugador, tienes el primer paso, es como más fácil decir, este ha jugado, este por lo menos sabes de qué va. ¿Qué pasa? Que ese primer paso, como tú no les demuestres que sabes o que intentas cuál es tu idea, ese paso se quita rápido. Y en otro lado, si tú no tienes ese paso de haber sido jugador, pero tú llegas al jugador y convences al jugador, da igual que no haya sido jugador. Yo creo que sí que es verdad que tenemos esa ventaja de que el jugador dice, wow, este por lo menos sabes de qué va, que a los 2 días, como no les tramitas, los tienes perdidos, pero sí que es importante y sobre todo cuando ya das ese paso y el jugador ve que tiene un entrenador, sí que es mucho de ayuda el haber sido jugador. El haber hablado con los jugadores, el tener una charla, yo llevo a los jugadores a mi despacho y me los llevo, depende en qué momento, a darles un abrazo, depende en momento a ponerles un vídeo en el que les saco los colores individualmente, no colectivamente, o les subo y se toman un café conmigo. Entonces, quizás eso sí que ayuda mucho a la hora de entrenar, ¿no? El saber o el intentar percibir lo que piensan ellos. Digamos que como que hablas el mismo idioma, eso porque al final has estado ahí, has sido uno más. Sí. Vamos al siguiente paso. Primer entrenador. ¿Cómo surge esa posibilidad? Y si te veías, claro. Sí, hombre, ya cuando ya dices que llega a principios de septiembre y ves el banquillo del Bernabéu y no estás ahí pudiendo estar, ves el banquillo del Chelsea pudiendo estar, entonces ahora vamos a ver qué hacemos ahora ya que no, en ese sentido no, porque yo cuando la tomo y no. Y sí que bueno, pues ya empiezan a llegar ofertas y llega una de Middlesbrough y bueno, pues me llama José y me dice, mira, tengo al portero que tenía José en el Chelsea en ese momento, había estado en el Middlesbrough, y me dice que es un club espectacular, que el dueño es espectacular, que aunque esté en segunda está Peter Kenyon. Peter Kenyon fue el director general del Chelsea, del Manchester, y dice, está Peter Kenyon de asesor allí, con lo que si está Peter, seguro que van a hacer algo bonito, así que oye, yo si quieres que te ayuden en alguna cosa, tal, no sé qué. Bueno, pues empezamos a hacer las reuniones con Middlesbrough, y la verdad es que desde el momento que fui el primer día y conocí al dueño, yo dije, yo quiero empezar aquí, ya otra vez. Ya no miras el dinero, ya no miras la categoría, de hecho, una semana o 2 semanas después tengo la oportunidad de ir a un equipo de Premier y después de volver de la reunión entro a la habitación y me dice mi mujer, ¿este no te ha gustado, no? Digo, no, se nota, ¿no? O sea que podía haber empezado en Premier y decidí ir a Middlesbrough porque desde que nos sentamos en la mesa vi que con Sticky Bison iba a haber algo especial. Era Championship ahí, ¿no? Era Championship, era en Championship, decimos séptimos, o sea... Sí. Pero no sé, pero te daba... Sí, me daba buen feeling en el sentido eso, ¿no? Estaba Peter, que ya le conocía de la época de José, de haber tenido relación con él, y sobre todo de Sticky Bison. Y me parece curioso porque
¿no te da dio como un poco de respeto el tema de, claro, te vas a un equipo que vas a hablar inglés? No sé cómo dominarías el inglés todavía, pero dices, si lo que más me estaba costando, lo que el miedo que tenía era lo del trato al jugador, el cómo llevarlo y tal, me voy a algo totalmente diferente, en un idioma totalmente diferente, no sé. ¿No te da un poco eso de miedo o de respeto? No, es que yo cuando... Esto puede ser un poco raro así, pero cuando tomo una decisión no me fijo en otras cosas. Yo me veo que puedo hacerlo y te sale o no te sale, pero en aquel momento, y fíjate cómo estaría que terminé la rueda de prensa y cuando llama mi mujer me dice, ¿has hecho la rueda de prensa en inglés? Digo, sí. Y mi pensamiento en aquel momento era, ella me dice, pero tú estás loco. Y digo, mi pensamiento era decir, no, prefiero que vean lo mal que hablo inglés para que luego vean cómo progreso, porque al final yo creo que también eso es como identificarte con ellos, ¿no? Es decir, o sea, no un tío que viene aquí y se tira 3 años con un traductor o... No, digo, quiero que vean que hablo mal para que vean que la progresión que voy a tener. Y en la primera rueda de prensa que hago, con el equipo a 3-4 puntos del descenso, digo que llego para subir al equipo a Premier. O sea, imagínate la mochila que me pongo yo solo allí el primer día nada más llegar. ¿Y por qué haces eso? Porque estaba convencido. Estaba convencido por las reuniones esas de... Claro, imagínate yo cuando llegas al vestuario y los chicos que estaban yendo a League One, llega un chalao que no ha entrenado en su vida, que dice que va a subir a Premier, pues imagínate, los principios tampoco fueron... Eso sí, el inglés enfadado me salía, pero bastante más fluido que... ¿Era más fácil o qué? Bastante más, sí. Empezaron a entender mi inglés también. ¿Y cómo fueron esos años? Porque acabas cumpliendo lo que dijiste. Sí. Acabamos el primer año salimos sobrados sí, ¿no? de abajo nada más llegar. Bueno, los dos. Bueno, el primer cuando llego de los 5 primeros partidos solo ganamos 1. Después de haber dicho que iba a subir al equipo a Premier, claro. ¿Hay dudas? ¿Ahí entraron? Duda no, ahí pensaba que estaba en la calle. Ahí sí que no tenía ninguna duda. De hecho, cuando perdemos el 5.º partido en casa, estaba saliendo del estadio y oigo Aitor, y era el dueño. Y digo, ya está. Digo, primera experiencia. Digo, estaba muy convencido, pero me parece que... Y me giro para atrás y me queda así mirando, me agarra y me dice, ¿cómo estás? Y digo, no, ¿cómo se dice ahí? Fuck. Jodido. Y dice, jodido, ¿por qué? Me quedo así. Ahora vais a entender lo que es Steve Gibson. Y me quedo así, digo, Steve, me has traído aquí, digo, hemos ganado un partido de 5. Y me dice, te hemos traído aquí, el equipo estaba aquí, y el equipo está aquí. Y te he traído para subir, y contigo vamos a subir. Digo, joder, gracias. Imagínate, saliendo un partido, el primero de... Total, y digo, joder, muchas gracias, tal. O sea, todo lo que había pensado yo, dices, se cumple, el tío este. Total, que gracias, tal, no sé, me di la vuelta y a los 3 segundos, Aitor, digo, se lo ha pensado mejor. Se lo ha pensado mejor, digo, ahora sí que... Y me di la vuelta y digo, ¿qué? Y me dice, ¿estás solo, no? Y me quedo así, digo, sí, digo, la familia viene ahora en Navidades y tal, no sé qué. Y dice, oye, vente a cenar con nosotros. Bueno, pues vente a cenar con nosotros fue el crear una familia con su mujer, con sus hijas, con el otro dueño, con sus hijos. Mis hijos luego ya acabaron yendo al colegio donde iban sus hijos. Entonces, bueno, pues es... Y siempre digo lo mismo, ¿no? Mi debate para mí fue el tener la mejor de las suertes y la peor. La mejor porque para empezar no podía haber nada mejor que eso, y la peor porque sé que es imposible encontrar nada como eso. Yeah. ¿Cómo se produce la salida y por qué? Pues la salida lo mismo. Llega un momento en Premier que, pues imagínate, 3 años y medio juntos, o sea, aquello era, siempre se dice mucho, ¿no?, de una familia, pero es que aquello sí que era una familia. Los jugadores, imagínate, jugadores que estaban yendo a League One, 2 años después estaban jugando con Víctor Valdés, con Negredo, con Gastón Ramírez, con Stuani. Entonces, claro, nosotros nos veníamos en febrero a Marbella después del mercado para un poco pues, reagrupar un poco y para hacer salir un poco de allí. Y los 25 jugadores iban juntos a cenar. O sea, para mí eso era Víctor Valdés cuando decía, no, nos vamos juntos todos, mister. Claro, conseguir construir eso para mí, independientemente de lo que pasa en el campo, ya era un éxito. ¿Y qué pasa? Que cuando ya llega un momento que yo llegaba al cuerpo técnico y decíamos, ¿qué hacemos más? Que dándole vueltas de entrenamientos, dándole vueltas de vamos a ir a comer, dándole vueltas de vamos a... Das muchas vueltas y ves que
que no dabas, pero porque en aquel momento el club decide gastarse un dinero cuando los demás se gastaban 6 veces más. Entonces tú vas viendo que dices, ya es que no doy más, los jugadores no dan más, porque tú notas también cuando el jugador está contigo o no está contigo, y aquella, esas las sensaciones de decir, joder, nos miramos con una impotencia de decir, estamos haciendo todos lo máximo y no damos más. Pues bueno, pues de la misma manera hablé con Peter, hablé con Steve, yo creo que lo mejor es que me vaya, que, no sé, deis una vuelta de algo, o con un entrenador inglés igual, más de juego directo, más, no sé, un cambio de algo, y por eso, pues de la misma manera que había llegado, nos dimos la mano y salí con mucha pena, porque ya digo, a día de hoy tenemos una relación fantástica. Bueno, ¿notaste mucho ese cambio como tu entrenador, ese de dificultad, imagino, de que Championship a lo que es ya Premier League para los mayores? Que estuvo aquí Chisco Muñoz, que habló cuando estuvo con el Watford y tal, y contaba como que en la Premier, a lo mejor para el mundo entrenador, preparas un partido y ese partido se te tuerce 18 veces y tienes que, o sea, no sé, como que... En ese sentido hay muchas diferencias, sobre todo de calidad, ¿no? En Championship... el año que subimos dominabas los partidos, ¿no? Y el año siguiente, incluso con los fichajes que hicimos, no te daba casi ni para salir. Menos mal que teníamos a Dama, que de vez en cuando tiraba para arriba, ¿no? Pero, que no hacía mal, ¿no? Pero sí que es verdad que en eso del descontrol de los partidos, tanto en Championship como en Premier League, era diferente. Lo que pasa que en Championship sí que es verdad que tanto Sis como en Watford, como yo en Middlesbrough, al tener mejor equipo, quizás estabas más tranquilo en esos idas y vueltas. Pero en Premier League las idas y vueltas te mataban. Recuerdo en Championship uno de los partidos con el Forest, que empezamos con Aston Villa Forest, y empezamos ganando 0-2 a los 10 minutos. Y miro hacia el banquillo y estaban todos ya celebrando, y yo los miraba así como diciendo, no me gusta esto. Y bueno, pues se ponen 2-2, nos ponemos 2-3, se ponen 3-3 al descanso. Y llegamos al descanso y bueno, pues me dio entre risas y tal, y digo, escucha, con que hagamos lo que os he dicho defensivamente, ofensivamente estamos haciendo todo perfecto, coño, pues vamos a hacer defensivamente y ya está. Y total que, bueno, salimos, nos ponemos 3-4 y en el minuto 70 o así sale el central, hace una falta en la banda allí y le expulsan en la banda, o sea que tampoco, bueno, 3-4. Bueno, pues de esa falta nos meten el 4-4 con uno menos. Yo decía, firmaba un 7-4. Así, en el minuto 80 firmaba un 7-4. Bueno, nos meten el 5-4 a los 2 minutos. También Abraham mete 4 goles ese día. En el minuto 80 nos meten el 5-4. Y yo, eso que dices, lo que de los partidos, yo no sabía ni qué hacer. No sabía ni qué hacer. Con uno menos, 5-4. En Villa Park empatamos a 5. ¿Me preguntas cómo? No, pues no sé. Claro, no tiene explicación. No tiene explicación. No, uno menos, el ambiente, cansados, pero hay algo que se te va, te descontrola y acaba saliendo. ¡Qué partidazo! Sí. Imagino que habrías una experiencia... Antes de cerrar etapa de entrenador, que hay otra etapa que sí me gustaría tocar, que parece muy interesante. Siempre preguntamos, tenemos una pregunta incómoda. Que preguntamos, me gustaría hacer contigo la pregunta incómoda del entrenador, que es, ¿cómo te gustan tus equipos? ¿Cómo eres como entrenador, si nadie nunca te ha visto? Como se lleva ahora, que salga de atrás con balón, el jugar, a mí me gusta que el equipo esté organizado y que gane. Tan fácil y tan difícil. O sea, al final es decir, a todos se nos llena la boca, no, el estilo, el no sé qué, y aquella selección española. Y es más, yo cuando llego a Middlesbrough, lo primero que le digo a Steve Gibson, le digo, claro, era 2013, claro, veníamos de Eurocopas, Mundiales y de todo. Y lo primero que le digo a Steve, digo, si tú me firmas a mí, porque quieres que juegue como España, digo, no me firmes a mí, ¿eh? Digo, firma a Iniesta, a Xavi, claro, a Xabi Alonso, a Busquets. Claro, digo, yo aquí no... O sea, lo que voy. Y que dentro de mi filosofía, que hay que jugar lo mejor posible, imagínate, los jugadores que he tenido en la cantera de la selección, y yo no puedo jugar lo mismo con lo que tenía en la Sub-16 que con lo que me encuentro en Middlesbrough. O sea, yo puedo decir, no, es que a mí me gusta, sí, pero es que yo llego a Middlesbrough, que a día de hoy soy el único entrenador extranjero de la historia. Claro, con lo que allí era 4-4-2, claro, balón largo, y tú intentas empezar a jugar desde atrás. Claro, los jugadores les cuesta, pero como ven que funciona, y como hay un chalao allí que, bueno, que le ha ido bien, pues te siguen. ¿Qué pasa? Que tú tienes que pensar que en Riverside, que era donde jugábamos, antes de llegar yo,
llegaban al área en 2 segundos. Claro, cuando llego igual tardaban 1 minuto. Claro, los primeros partidos era que si tú no tienes muy bien convencidos a los jugadores, al final el jugador acaba... Sí. Entonces, por eso, mi idea de juego es jugar lo mejor posible. He llegado a otros clubes en la dicen, no, tenemos que seguir jugando desde atrás. Digo, perfecto, fíchame un portero que juegue con el pie. No me obligues a jugar desde atrás cuando el portero lo que va a hacer es meterle más presión. Entonces, por eso, yo creo que la clave del entrenador y cada día más es adaptarse a lo que tienes. Evidentemente, contra mejores jugadores, mejor vas a jugar. Contra más alto presiones, menos distancia tienes para atacar la portería contraria. Y luego, pues, estar lo más organizado posible. Porque sin balón organizado, en cuanto recuperas el balón, estás organizado, más fácil de jugar. Y con todo eso, ya te digo, hay muchos partidos, sobre todo en Inglaterra, que se te van, que no sabes ni por dónde salir. Pero eso de, no, es que a mí me gusta, yo creo que a todos nos gusta lo mismo. Lo que pasa que, ya te digo, ahora mismo que estoy con mi staff, yo no puedo decir... vamos a jugar así, porque es lo mismo que te llamen de México, que de Arabia, que de España, que de Inglaterra. Entonces, bueno, pues tenemos la idea de juego y con esa idea, donde lleguemos, intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo que el jugador se lo crea y convencerle. O sea, lo primero, principal, conocer lo que tienes. Y una vez conozcas lo que tienes, ahí ya pues podrás adaptarlo un poco más a lo tuyo o adaptarte tú más a lo que hay. Eso es. Por ejemplo, en Birmingham, cuando llego a Birmingham, intento hacer lo mismo de Middlesbrough. Los centrales era imposible. O sea, los centrales era controlar el balón y es que y lo metían arriba, y lo metían arriba. ¿Qué haces? ¿Vas en contra de ellos? Pues no, pues bueno, vamos a generar a partir del segundo balón. O sea, eso no puedes ir a cambiar de decir que juegues porque soy entrenador y te digo que juegues. Bueno, si lo intento por las buenas y veo que no vas, bueno, no soy un kamikaze decir o te quito, bueno, si a mí me gustas como central y para defender y balón para Inglaterra, digo, bueno, pues vamos a adaptarnos, incluso ya no al estilo de juego, sino al jugador que tienes. Vamos a cambiar de Tampoco etapa. ha sido tan incómoda la pregunta, O sea, es que la pregunta incómoda es de jugador que es. Si nadie nunca te ha visto jugar, ¿cómo te definirías como jugador? Entonces, la gente dice, con un entrenador hay que hacerlo. Eso es. El jugador siempre dice, nada, que lo digan otros como soy yo. Porque lo puedes decir como jugador también. Si hablas muy bien de ti, dice, uy, qué flipado este. Si hablas muy mal, dice, uy, se ha hecho el falso humilde. Por eso es pregunta complicada. Hay que tener un equilibrio ahí, bueno. Bueno, dirá como jugador. Como jugador. No sé, lo he oído también a muchos compañeros decir jugador, ¿yo jugarías? Te preguntan, ¿tú jugarías ahora? Yo creo que jugaría ahora. Muchos dicen, no, ahora no sé qué. Hombre, evidentemente jugaría ahora con los entrenamientos de ahora. Porque con la velocidad mía de antes no jugaba seguro, eso seguro. Pero entrenando como entrenaba antes, con el tema de nutrición como hay ahora, me acuerdo cuando llego a Bilbao en la primera, teníamos casi una botella de vino en la mesa la noche antes del partido. O sea, es como ahora todo eso ha cambiado mucho. Entonces, con aquella preparación física, evidentemente no, pero por cualidades y entrenando adecuadamente y comiendo adecuadamente, yo creo que sí que jugaría. Sí, comparar épocas yo creo que es muy kamikaze. Es más, igual hubiese ganado 6 en vez de 3. La verdad que sí. Igual ahora sí. Hubiese metido todo el de Ramos. No, eso sí que no. Vamos a cerrar etapa de entrenador. Si sobre todo la etapa de Granada, eso estaría... ¿No? Venga. La etapa de Granada y luego, si no, pues ya hablamos lo que es la etapa fuera de entrenador para tampoco quitarte mucho más tiempo que te tienes que ir. Venga. Bueno, pues la verdad es que una pena el año cuando llegamos, porque bueno, pues cada vez que volvemos a juntarnos y recordar aquellos momentos es duro, porque yo creo que el club no se lo merecía. Llegamos a falta de 6 partidos y perdimos uno nada más, pero se dieron una serie de circunstancias de estar salvados 2 partidos, un partido antes y Mallorca mete en el minuto 93, luego el último partido que es, en principio le dices, bueno, pues hubiésemos firmado llegar al último partido para jugar la salvación, pues lo hubiésemos firmado, y llegas, lo tienes y tienes un penalti en el 70 y vuelves a fallar el penalti. Es un poco como que se dio todo en contra, pero una experiencia que luego, pues bueno, pues al final, de hecho, el congreso que hago lo hice en Granada, la ciudad me ha cogido siempre espectacular y al final es con lo que te quedas, ¿no? Qué bueno. Haces buenos números allí. Sí, la verdad, el penalti ese y sobre todo eso, ¿no? Cosas que no dependen de ti, que me acuerdo que ganas 2-6 al Mallorca, 1-0 al Atleti, con lo que estás 5 puntos por encima del Mallorca a falta de 2 o 3 partidos, el Mallorca empata en Sevilla y luego mete a no sé quién en el minuto 90 y tantos, o sea, del estar hundidos al estar casi salvados, al final caer. Pero... ¿Por qué ya no entrenas?
¿Por qué? ¿Por qué ya no entrenas? Porque estoy esperando a que llegue algo que me convenza. O sea, ha habido opciones, pero yo creo que me habéis conocido un poco. Si no estoy, hay que estar convencido, ¿eh? si no estoy convencido, y si ya estando convencido hay veces que no sale bien, imagínate si vas con dudas, o también cuando tienes la seguridad familiar, económica, de decir, elijo lo que quiero. Yo creo que tampoco me arriesgo a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora de UEFA. Me ayuda un montón, porque al final te mantiene ahí actualizado. La semana pasada estuve haciendo el Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich, estás con gente en los palcos, tenemos un grupo de entrenadores como Rafa Benítez, ha estado David Moyes hasta hace nada, Solskjaer, De Boer, que esas reuniones enriquecen. Entonces, bueno, pues hace que quizás todavía sea más selectivo a la hora de coger algo, ¿no? Cuéntanos esa figura que estás desempeñando ahora en UEFA, que me parece Top. top. Sí. La verdad que está muy bien, porque al final eso, ¿no? Es un poco, sin estar dentro, estás mucho más actualizado que estando dentro, porque al final cuando estás dentro estás en lo tuyo, pero sí que ahora, pues bueno, pues el analizar cada partido de Champions, estás analizando Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich, pero la semana anterior o 2 semanas antes estás haciendo el Paris Saint-Germain contra el Brest, o la semana siguiente estás el Atlético de Madrid contra el Leverkusen. Entonces, bueno, pues todos esos análisis que haces de diferentes sistemas de juego, de diferentes estilos de juego, todo eso lo juntas con las reuniones que hacemos en Nyon normalmente con el grupo al final, pues eso es lo que te digo, te vas dando charlas. He estado en China dando charlas, en Nyon dando charlas, explicando cuál es nuestro trabajo y las tendencias que vienen ahora de las formas de presionar, de las formas de jugar y demás. Muchos datos que ahora la gente, los datos son importantes, pero quizás es importante cuánto corres, sí, es importante a qué intensidad corres, evidentemente, pero por ejemplo hay datos de la Eurocopa que hemos analizado, no se mete un gol de libre directo en una Eurocopa. Con la calidad que hay ahora, con los jugadores que hay ahora, no se mete un gol. De dónde llegan los goles, de dónde los equipos presionan. Entonces, no estando dentro me hace estar mucho más actualizado quizás que estando dentro. Hacéis un análisis de un partido, varios entrenadores, y luego lo compartís y lo debatís. No, cada uno hacemos uno. Ah, vale. Cada uno pero hacemos uno. De todos los partidos, hay en todos los partidos hay un observador de UEFA, y entonces en ese partido tú durante el partido estás mandando mensajes. En cada observador tenemos 1 o 2 analistas en Nyon, y entonces yo, por ejemplo, otro día en Leverkusen estaba diciendo el sistema es este, oye, o el otro día otros partidos, oye, el lateral por dentro, el banda por fuera. Entonces, de esos análisis que haces tú, cosas que ves tú, te va mandando clips. Por ejemplo, digo, oye, mira, ahora los 3 de arriba del Bayern están por dentro y los laterales están más arriba. Te van mandando clips, se van actualizando con los datos. Luego, al final del partido, tienes que dar el man of the match. Lo eliges tú, que eso ahora con los datos nos ayuda bastante, porque ahora sí que es verdad que, bueno, pues cuando tienes alguna duda, te basas en los datos y entonces tienes por lo menos más argumentos. Y bueno, pues al final es el estar ahí. Y luego, cada cierto periodo tenemos unas reuniones, sobre todo cuando pasan diferentes fases, tenemos una reunión en la que cada entrenador decimos lo que hemos visto de tendencias o de jugadores. ¿Qué tendencias están viendo ahora? No, lo que te digo, muchos equipos que ahora ya la mayoría te van a presionar arriba. Sí. Y entonces, claro, ya eso se ha convertido en una normalidad. Entonces se está viendo qué hacen los rivales para evitar eso. Entonces, bueno, pues hay rivales que directamente te atraen para jugar largo y un segundo balón, otros directamente que juegan largo, otros que siguen intentando 2 o 3 pases hasta que llega ese largo para que se incorpore el medio. Entonces, ahora se está viendo cómo contrarrestar sobre todo la presión alta, porque ahora ya casi todo el mundo hace esa presión alta. Sí, porque también el hecho de que la gente esté también físicamente, sean tan fuertes, tal, te ayuda a mucho más análisis también. Antes, claro, antes te ponían una cinta de vídeo y veías 4 ratos. Ahora todo. Es que se ve todo. Yo cuando estoy entrenando a los jugadores, tú sabes cómo sale el equipo contrario. Entonces, claro, tú como equipo contrario tienes que saber que yo salgo así, pero si me vienen a presionar, saben cómo salgo, con lo que tal, tienes que ya dar una alternativa para decir, oye, cuando vengan vamos a hacer esta otra cosa. Entonces, eso ahora es lo que más se está viendo. Qué curioso, me parece muy guay, tío. Me parece muy interesante. Sí, sobre todo eso, sin estar dentro te tienen más metido. Joder, claro, sí. Te engancha y
y te hace también aprender mucho. Mucho, Sí, tío. sí. Balón Porque parado, ves un imagínate, balón montón. parado, Claro. un montón de acciones diferentes. Ahora el Madrid con Arteta, el Arsenal. Analizando todo, Sí, claro. sí, sí. Qué guay. Sí. ¿Hacemos la última? Últimas dos. Que nos cuente también lo del congreso. Ah, vale. Sí, pues eso y luego ¿Cómo hago es? yo la última pregunta. ¿Qué es eso que habéis montado? Bueno, pues otra de las chaladuras que, bueno, pues empecé también con Peter Kenyon hace muchos años una página web que se llama The Coach's Voice y... Es que me suena mucho. Sí, es muy top. Ah, vale. Sí. Esa empezamos estando yo en Videla con Peter. Y entonces, bueno, pues una de las actualizaciones o de las cosas que yo proponía de Coaches Voice es, bueno, pues hacer congresos y demás. Y bueno, pues The Coaches Voice está entrando ahora en ese tema, pero en otra rama, y durante el proceso dice, bueno, pues sobre que no se hacía con The Coaches Voice, y bueno, pues luego ya lo voy a hacer yo. Empecé a hacerlo online porque, bueno, pues por la pandemia también es lo que tocaba, y ya el año pasado empecé a hacerlo en Granada presencial, que fue un éxito, y sobre todo un éxito por la gente que llevas, ¿no? Por los ponentes que son todo amigos, que da gusto escucharles, que desde el primer momento que les llamas te dicen que sí. Entonces, bueno, pues son de esas cosas que al final lo mismo también, ¿no? O sigues aprendiendo, ese respeto al entrenador, ese tercer tiempo que hay en Inglaterra después de los partidos, un poco pues el... Ay, se Eran nos ha dos. pasado lo del tercer tiempo. Eran dos solo, Es que no está guapo. Nos tienes que contar lo del tercer tiempo. A mí me lo cuenta Andrés y es que vamos. O sea, el tercer tiempo. ¿Qué es en Premier? ¿Qué es el tercer tiempo? Mira, el tercer tiempo es una de las cosas que cuando llegué allí y termina el primer partido, que pierdo, y te vas al vestuario y te dice el del club, ven que tienes que ir a tomarte una cerveza, un vino, una botella de agua, lo que tú quieras, con el entrenador del equipo contrario le dije, Como yo que no no lo voy. cuentes. Digo, yo no voy. Me dice, no, que tienes que venir. Digo, ¿cómo que tengo que venir? O sea, no es una obligación, es un tema cultural. O sea, es un tema cultural, como el rugby o como... Sí. O sea, entonces, claro, llegas allí y dices, bueno, pues imagínate, en aquella época encima, eso, el inglés y tal, el entrenador del equipo rival, jijiga, y es, bueno, pues es el cuerpo técnico de los dos equipos y, bueno, pues hablar del partido, tal... Y sales de ese tercer tiempo y dices, joder, ¿sabes? Como que lo que ha pasado en el campo, y aquí es como, bueno, joder, digo, si yo estoy hablando con le he dicho que la semana que viene juego con este equipo y me está diciendo que él ha jugado la semana pasada y bueno y tal, no sé qué. Empiezas a hablar de cosas que al final creas esa relación que, claro, al segundo día ganamos y dices, joder, claro, hoy el otro estará jodido, pero tiene que venir a mi despacho a tomar. Entonces, bueno, pues creas esa relación de decir, joder, de respeto, de... jugamos en Copa contra el Arsenal y dices, joder, estar en un despacho con Arsène Wenger y que me estuviese hablándote tú a tú y dándote consejos, es como 3 meses después o 4 meses después llegamos a la final de Wembley del playoff y esa relación, ese vínculo que creas te hace que le llame y que te deje entrar en las instalaciones del Arsenal los 3 o 4 días antes de la final, porque las dimensiones de Wembley son más que las de la Ciudad Deportiva del Arsenal, porque entonces, bueno, es un poco algo que al principio cuesta culturalmente, por decir, cuando pierdo un partido, pero sí que es verdad que luego dices, es hasta necesario, ¿no? Ya ves Qué bueno. Hombre, con la calentura, si has perdido y tal, luego Sí, te desbloqueas, pero joder. Sí, pero al final, cuesta, al final también te viene bien, ¿no? Como entre el Eso, paréntesis es decir, salgo caliente del partido, me voy a hablar con el rival, que al final es mostrar respeto, porque claro, cuando tú has perdido la gana, pero al revés, cuando él te ha ganado, o cuando tú has ganado, él ha perdido. Y estás como diciendo, bueno, vamos a estar aquí hablando de fútbol o de lo que Eso sea, es. y luego ya volverás a... ¿Recuerdas alguna muy especial? Recuerdo una de un chico que empezaba a entrenar y se metió al despacho y yo le veía que me miraba y no se atrevía a hablar. Y no se atrevía a hablarme. Y ya llega un momento, le vuelvo a mirar así y tal, y se me queda así el pobre mirando y me dice, Aitor, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, sí, digo, lo que quieras. Y así el pobre me dice, ¿tú disfrutas? Así me dice, ¿tú disfrutas entrenando? Y digo, una mierda. Claro, era como, disfrutamos porque es lo nuestro, Sí. pero el pobre era como decir, joder, he preparado todo el partido, él no sé qué, él no sé Para. cuánto, y pierdes, y es un día, era joven, estaba empezando, y por eso creas una relación, un vínculo con él espectacular, pero el pobre era como,
oye, merece la pena esto de... Digo, sí, digo, tú tranquilo que merece la pena. Que te acostumbras, no mejora, pero te acostumbras. Sí, pero sobre todo se crea ese vínculo de respeto y amistad. Qué sí, guay, sí. qué curioso, no lo conocía yo, la verdad. Buenísimo. Última pregunta que hacemos siempre. ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros? Pues mira, ahí habéis dicho, iba a decir uno, pero ya me habéis dicho que ha estado, Ahí estuvo, que era el Moro. Y bueno, pues sobre que ha estado el Moro ya, en vez de uno voy a decir dos, Hombre, que yo creo que quieras. pueden dar bastante juego aquí, son Iván Helguera y Iván Campo. Qué bueno, qué bueno. Aquel- Igual... Alguno está ya en... Sí, Sí, alguno mira, está ya. sí, Así sí. que- Cualquiera de los dos o eso es. vais a aprender o vais a reír mucho. Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Mil gracias. Entonces, mil gracias. A vosotros, un placer. Ha sido un placer. Espero que haya estado a gusto. Enhorabuena, como dice Mario siempre, enhorabuena por tu carrera. Muchos Carrerón, carrerón. querríamos tener ese pedazo de carrerón y por querer compartirlo con nosotros. La verdad que ha sido un placer. Muchas gracias. Además, a mí se me nota cuando estoy cómodo. Sí. Bien, gracias. Es un placer. Gracias. Bien, gracias. Gracias. Adiós.